Sí. Sí, bien, bien. No, bien, amigos, estamos listos entonces. En nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión de esta comisión de vivienda del día de hoy con un relevante tema. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados, el ministro de Vivienda, don Felipe Ward, su subsecretario, bienvenido, y a todos y cada uno de los invitados que hoy día nos acompañan. Así que un saludo muy cordial y a cada uno de nuestros equipos de acompañar que nos acompañan siempre la comisión, tanto asesores ministeriales como nuestros propios asesores de los parlamentarios. Don Jorge, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. En sesión del Senado el día 31 de marzo se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley iniciado en moción de los senadores señores Chaguán, Castro y Sandoval, que permite celebrar asambleas de copropietarios por medios telemáticos. Por otra parte, se ha recibido una petición de la ANEF para exponer desde la experiencia laboral de los trabajadores sindicalizados del MIMBU respecto al proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. Asimismo, el secretario general del Senado ha informado que los comités parlamentarios acordaron citar a una sesión especial de la corporación el miércoles 21 del mes en curso para analizar la situación de la vivienda de los campamentos en Chile, y en esa oportunidad resolvieron solicitar a la comisión que proponga una nómina de personas u organizaciones que puedan ser invitadas. Hasta el minuto, el presidente, el senador Latorre y el senador Navarro ya formularon proposiciones, así que solamente si el senador Soria, el senador Sor Castro quieren agregar a alguien más, nosotros lo consignamos y lo hacemos llegar a la Secretaría. Por otra parte, llegó en su minuto una comunicación del honorable senador señor Navarro, mediante el cual solicitó la realización de una sesión especial de la comisión donde se pudiera abordar la problemática del crecimiento exponencial de los campamentos y tomas en Chile, que es precisamente la sesión a la que citó el señor presidente. El senador señor Navarro propuso como invitados a don Felipe Ward, que está presente, la señora Pía Palacios, que también está presente con don Sebastián Bowen, el profesor Luis Fuentes, que también está presente. Además, propuso a otros invitados y, bueno, resaltó en esa oportunidad que era importante que el señor ministro expusiera sobre el plan Desafío 100+100 y la directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Chile y Fundación Vivienda pudiera exponer las conclusiones y resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2020-2021. Además, nos acompaña del BID, don Luis Felipe Vera, que ha estado en otras oportunidades también aportando todo su conocimiento sobre esta materia. Eso es el presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, este es un tema que indudablemente ha generado, genera a lo largo de muchos años motivación, interés, por lo que ello implica para una familia, para una ciudad, en fin, para el país, que habla un poco del desarrollo, habla un poco de la exclusión, habla un poco de diversas naturalezas de problemas que me parece muy oportuno que lo tratemos como esta comisión a requerimiento del senador Navarro, que nos pareció oportuno, pertinente, más aún cuando justamente se estaban entregando públicamente una serie de informaciones relativas a la situación diagnóstico del tema a nivel nacional. Pareció también relevante en ese contexto y creo que es muy oportuno la sesión respecto a este particular, y más aún ya políticamente, ¿no es cierto?, también ha despertado el interés propio del mismo Senado a través de esta sesión especial. Así es que agradecemos evidentemente a cada uno de los invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Y para dar inicio a la misma, vamos a aprovechar, antes que nada, de darle obviamente la bienvenida, reiterar los saludos al ministro de Vivienda y Urbanismo, a don Luis Felipe Vera, de la División Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Fundación Techo Chile y Fundación Vivienda, al director ejecutivo, señor Sebastián Bowen, ahí apareció, ¿ya? Que había tenido algunos problemas, y a la directora del Centro de Estudios Socioterritoriales, la señora Pía Palacios, bienvenida, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, su director, don Luis Fuentes, bienvenido también. Un saludo muy cordial a todos, y para empezar la sesión, ministro Ward, le ofrecemos los micrófonos, le ofrecemos la palabra. Antes, perdón, no sé, algún parlamentario, algún senador quisiera hacer uso de algún tema de contexto.
Alejandro. Gracias, presidente. Muy breve. No, la preocupación central está a la vista, es una preocupación del gobierno, también de la oposición, también de la ciudadanía. Han aumentado las tomas y el número de campamentos. Por tanto, como este es un fenómeno progresivo, en mi opinión amenaza con transformarse en una movilización social compleja, toda vez de que las tomas son ilegales, y yo he dicho y lo he reiterado, pero a veces los desalojos a veces han sido criminales, y por tanto va a estar una pequeña chispa en esos desalojos, que incorporan a hombres, mujeres, niños, ancianos, para que este problema se complejice aún más. Por lo tanto, creo que hay que abordarlo con el tiempo necesario y con la intensidad necesaria. Y el ministro nos haya informado del plan 100 más 100, y queremos escuchar, particularmente porque hay mucha inquietud, hay diversas visiones sobre el motivo de las tomas, y creo que vale la pena también abordarlas. Hay venta de cupos en algunas tomas de personas que han hecho uso abusivo, malicioso de esta necesidad de la gente, pero la inmensa mayoría es una necesidad real, concreta, que se ha transformado en ocupaciones ilegales y en el aumento del número de personas en los campamentos. Y sobre eso necesitamos una política de Estado, y el Congreso tiene que estar disponible, así entiendo, este tema lo hemos tratado, disponible plenamente para apoyar al ministro para abordar este problema antes que se complejice mucho más. Eso es, presidente. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Quienes hemos sido alcaldes hemos convivido con este problema en nuestras ciudades y su diversidad de puntos y de realidades que tiene. Por eso valoramos mucho la oportunidad que nos van a ilustrar nuestros expositores también hoy día. Uno ha conocido el caso de personas que realmente tienen absoluta y total necesidad. También hay gente entre medio, ¿verdad?, que tuvieron algún beneficio habitacional y que nuevamente se ponen en esa condición. Está la situación de los migrantes. Bueno, hay toda una diversidad que las exposiciones de hoy día seguramente los van a ilustrar y que además, como se ha señalado, el 21 de abril también va a tener una sesión particular en la misma sala para que se vea el contexto, la preocupación que hay hoy día. Bien, si nadie más entonces, le damos la palabra al ministro Felipe Ward, un saludo afectuoso y tiene toda la pantalla y los micrófonos para usted. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos los señores senadores que nos acompañan. Gracias también a los invitados. Creo que esta conversación es de la máxima relevancia. Hemos tenido un buen trabajo de coordinación con prácticamente todos los actores que forman parte de esta conversación. Y creo que es muy oportuna, presidente, la citación que ustedes han hecho como comisión, adelantándose también a lo que va a ser la sesión de sala, probablemente la semana que viene, a la que por supuesto vamos a concurrir gustosos porque tenemos mucha fuerza, le hemos impreso mucha fuerza al programa que estamos desarrollando al 100 más 100 y queremos compartirlo con las comisiones de vivienda, tanto del Senado como de la Cámara, y también con los parlamentarios en general. Hemos tenido algunas reuniones bilaterales, por llamarlo de esa manera. Nos reunimos la semana pasada con DIPRES, el senador Montes, creo que fue el último día de DIPRES, al otro día emprendió rumbo para otro lado, pero finalmente lo que estamos haciendo es actualizar la información que tenemos en el Ministerio en materia de programas 2021 a raíz del muy buen presupuesto que logramos gracias al apoyo de todos ustedes el año pasado. Y en esta oportunidad nos parece muy importante poder compartir mesa con Techo, con Vivienda, con el BID, a quienes agradecemos profundamente el trabajo que siempre han hecho, la transparencia en la entrega de la información, la solidaridad, por qué no decirlo, también en el diagnóstico, en esta problemática. Creo que estamos todos en la misma página y eso es muy bueno. Y tengo la impresión de que como ministerio tomamos una decisión correcta. Como ven en la pantalla, estoy acompañado por el subsecretario, con vasta experiencia en materias de vivienda y urbanismo, y creo que tomamos una buena determinación hace algunos meses, cuando nos dimos cuenta de que se requería algo distinto a lo que actualmente tiene el Ministerio en materia de asentamientos precarios. Nosotros cuando hablamos de asentamientos precarios, hablamos de tomas y campamentos. Tenemos un equipo de campamentos, aquí nos acompaña además del subsecretario, obviamente, Gonzalo Gacitúa, a quien ustedes conocen, es parte de la casa, y Carlos Garcés, que es la cabeza del equipo de campamentos a nivel nacional aquí en el Ministerio. Ha contribuido junto al equipo del subsecretario al desarrollo
y al lanzamiento sin bombo y platillo, porque como conversábamos el otro día con Sebastián Bowen, en muchas oportunidades se han lanzado una serie de iniciativas en el país con el propósito de bajar el número de campamentos o eliminar el déficit en materia de vivienda, temas que están súper entrelazados, y a veces el anuncio es más grande que la aplicación práctica de los mismos. Y parto por lo que ha hecho también el Ministerio con una muy buena política habitacional, pero junto al subsecretario recogimos la información en materia de aumento de campamentos, compartimos el diagnóstico y lanzamos este plan 100+100 que forma parte de esta presentación. Creo que esta presentación no va a durar más de 20 minutos, pero hay datos que creo que es muy relevante compartir. Gonzalo, por favor. Bueno, aquí básicamente la visión de nuestro ministerio es contribuir a la construcción de ciudades integradas. Ustedes conocen el concepto de integración social, que lo estamos además debatiendo y esperamos tener en la sala prontamente. Y lo que propiciamos es el acceso a viviendas adecuadas. Ustedes quizás nos han escuchado también señalar algo que con el subsecretario creemos con total convicción, que es en el acceso al techo digno. Nosotros creemos que eso debería estar y formar parte de la discusión constitucional, pero no generando expectativas que luego no seamos capaces de cumplir. Por eso estamos trabajando, y ahí se agradece la contribución de varios senadores y diputados que han propuesto alternativas para robustecer la política habitacional vigente de forma de poder atender las necesidades que han ido surgiendo. Y en el programa de campamento, básicamente la definición es la mejora de la habitabilidad de las familias que están viviendo en asentamientos precarios a través, en primer lugar, de una vivienda definitiva o mediante la urbanización de los territorios. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algo de historia. En las últimas décadas han existido diferentes programas, diferentes iniciativas y también diferentes realidades. Marcado la década de los 60 por la toma de terreno, los campamentos del 70, el 80 el catastro, creo que fue muy importante para poder trabajar desde un diagnóstico objetivo, el tener la magnitud de la situación a través de un catastro, y aquí el catastro de marginalidad y habitacional. El programa Chile Barrio, que nace en los 90, la línea de atención de campamentos, que también surge con más fuerza a partir del 2000, la creación de la Secretaría Ejecutiva de Campamentos, tema conversado también con diferentes parlamentarios a través de los años, y el Departamento de Asentamientos Precarios, que ha tomado diferentes nombres, pero básicamente lo que pretende es hacerse cargo de la realidad en materia de tomas y campamentos. Pusimos con querer acá, en la tarea de la actualización del catastro, el trabajo que estamos realizando con el BID. También quiero agradecer profundamente al equipo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Se sumaron a este desafío, comparten el diagnóstico y, por supuesto, que es muy importante levantar data, levantar información que sea también utilizable y replicable como modelo en otros países. Entonces, estamos muy atentos a lo que estamos haciendo conjuntamente y agradezco profundamente al equipo técnico del BID porque de forma generosa, de forma absolutamente desinteresada, han tomado la decisión de ser socios estratégicos del Ministerio, nosotros de ellos, como se quiera ver, para llevar adelante esta iniciativa que creo que puede tener impacto no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. Bueno, aquí hay algunos números. Desde el 85 hasta el 19, hasta el 2019, hay catastros oficiales. El último catastro oficial del Ministerio es del 2019, habla de 802 campamentos. Y en materia de tomas, ustedes saben que la diferencia entre tomas y campamentos tiene que ver básicamente con el catastro. La toma es algo más nuevo, cuyos integrantes no han sido identificados, no se ha catastrado, tal como se hacen los campamentos. Y nosotros, desde el Departamento de Asentamientos Precarios, del equipo de campamentos, trabajamos principalmente con campamentos. Ya voy a explicar por qué. Y aquí se ve el aumento sostenido que esto ha tenido a lo largo de los años. Y obviamente que más adelante daremos cuenta de cómo ha sido el trabajo de cierre de campamentos en el Ministerio. A veces cuando uno dice cierre de campamentos en los medios de comunicación, las personas piensan que es desalojo. Y ahí me anclo en las palabras del senador Navarro, comparto 100% su diagnóstico y creo que es muy relevante ser cuidadosos, claro, porque al final la última alternativa, y ojalá sea siempre la última, cronológicamente hablando, es la del desalojo. Eso siempre provoca mucho dolor en las familias y obviamente que es algo que nosotros tratamos de evitar. Sin embargo, como estamos lanzando este programa 100+100, y esto es algo que hemos dicho en otras oportunidades, estamos muy coordinados con los municipios, con el Ministerio del Interior, con las intendencias en todo Chile, porque queremos también ser inflexibles con las nuevas tomas. Si en el fondo nosotros lanzamos un plan, que es el 100+100, para poder abordar la realidad de las tomas y campamentos, no queremos que esto se interprete como una ventana abierta para que finalmente las personas piensen que la solución más rápida para obtener un beneficio por parte del Ministerio va a ser la toma. Estamos convencidos de que la toma no es un buen lugar para vivir,
y bajo ese concepto también con el Ministerio del Interior tenemos un sistema de detección de alerta temprana que en definitiva nos permite saber cuándo y dónde se están desarrollando nuevas tomas y poder impedir la consolidación de las mismas, porque obviamente eso implica después un trabajo que es de larga data. Aquí, básicamente, las viviendas identificadas son 26.476. Ustedes saben que puede haber más de un hogar por vivienda. Esa es la razón por la cual hay más hogares que viviendas en este catastro. Y en materia de tomas son 418 las identificadas en virtud del trabajo que se hizo por parte del Ministerio el presente año. Siguiente, por favor. Bueno, aquí un zoom, algunos de los números, 802 campamentos en el catastro del 2019, esa es la cantidad de hogares, y son 331 los campamentos de intervención desde el catastro de 2011. Cuando nosotros hablamos de cierre, nos referimos a la entrega de una solución habitacional. Cierre, en el fondo, es lo contrario al desalojo. El desalojo es sacar a las personas de ahí y sin entregar una solución habitacional. En cambio, lo que nosotros hacemos en materia de cierre de campamento es lo contrario, es buscar a través de la erradicación o de la erradicación una solución habitacional para quienes están viviendo ahí. El avance en la gestión del catastro 2019, esto con cifras a diciembre de 2020, nos habla de 231 campamentos cerrados y 571 campamentos vigentes. Y ahí en el gráfico se da cuenta, digamos, de lo que ha ocurrido, básicamente lo que estamos relatando desde el 85 hasta el 2021. Hay un aumento sostenido, luego una baja importante que termina el 2007, hay un aumento desde el 2007 hasta el presente año, esto considerando los catastros históricos. Por favor. Señalar, creo que esto es justo también decirlo, nosotros recibimos con dolor, tal como lo dijimos en la prensa, pero con mucha expectativa de trabajar conjuntamente las cifras del catastro de techo. Yo vuelvo a agradecer la información, la generosidad, la transparencia total con la que estamos trabajando con techo. ¿Tenemos alguna diferencia en las cifras? Nosotros somos un poco más, ahí está el senador Prieto, parece senador Castro, perdón, con el audio. Tenemos una diferencia en materia de números, nosotros tenemos números un poco más conservadores, los números de ellos son más actuales y eso puede explicar la diferencia, pero finalmente creo que es bueno trabajar con ambas cifras, no tenemos ninguna dificultad en trabajar, son metodologías distintas también, en trabajar con los números de techo, que validamos 100% y que creo que dan cuenta de lo que todos hoy día sabemos y que motiva esta conversación, un aumento sostenido y muy grave de los asentamientos precarios. Esto es muy importante que veamos primero lo que aparece abajo. Cuando nosotros hacemos catastro de las personas que están viviendo en campamentos, les vamos a preguntar esto, cómo y por qué han llegado a los campamentos. Y aquí ustedes lo pueden leer. Razones relacionadas con la cesantía, un 9%, el alto costo de los arriendos. La mayoría de las personas que llegan a los campamentos relatan o señalan que están viviendo ahí porque no han podido seguir pagando el arriendo. Por eso los programas que a la comisión les hemos explicado junto al subsecretario en materia de subsidio de arriendo regular que tiene el Ministerio y también este subsidio especial de emergencia que pretende llegar a 100.000 familias. Esto ya lo lanzamos el año pasado, ya colocamos 50.000 subsidios y esperamos también entregar 50.000 beneficios a 50.000 familias de aquí al 31 de mayo, que es la fecha de cierre de postulación a este beneficio. Los bajos ingresos, 11,5%, la necesidad de independencia, uno de los fenómenos más escondidos y más graves es el del allegamiento. Y obviamente que también es una razón importante en virtud de la cual las personas se van a un campamento. También las personas señalan que hay familiares en el campamento. Esto lo digo con alta responsabilidad. Para muchas personas, y lo hemos conversado con varios senadores y diputados, dada la grave situación que viven de allegamiento o de hacinamiento o de que simplemente no tienen dónde ir, ven la ida al campamento como una solución. Y eso nos habla de un problema país, no solamente del ministerio, sino que de un problema de las políticas públicas en general. Por eso estamos planteando nuevas soluciones. Cercanía a la fuente de trabajo, cercanía con familiares, problemas familiares y otros. Pero el que más resalta, y creo que para eso es muy importante señalar que ya tenemos estos programas de arriendo vigentes para llegar antes de que las personas tomen la decisión de irse a la toma o al campamento. Siguiente, por favor. Básicamente la metodología de intervención, y aquí como les decía nos acompaña Carlos Garcés, que es cabeza del programa de campamento, es la aplicación del catastro. Muy importante tener un diagnóstico claro de qué está ocurriendo, cuál es la cantidad de personas que hay ahí y cuáles son las características en materia de vulnerabilidad de esas personas. Levantamos en función de ese catastro el diagnóstico,
ejecutamos la estrategia y luego finalizamos la intervención cuando ya se le entrega solución habitacional a todas las personas que están viviendo en los campamentos. Esa es básicamente la línea de trabajo o la metodología de intervención que nosotros tenemos y que proviene de un trabajo que ha realizado el subsecretario hace años aquí en el Ministerio. Siguiente, por favor. Bueno, lo decía hace un rato, en lo que tiene que ver estrictamente con el programa de campamento, nosotros trabajamos idealmente bajo el concepto de radicación, es decir, que las familias permanezcan en el territorio donde se emplaza el campamento, y eso, como ustedes se imaginarán, requiere una serie de condiciones. Primero, acuerdo formal con el dueño del terreno, muchas veces es bienes nacionales, otras veces es un privado, pero si le vamos a entregar solución habitacional en el mismo lugar, naturalmente que se requiere adquirir ese terreno para poder entregar una solución en el mismo lugar. Ahí hay distintas alternativas. La radicación con proyecto habitacional, en ese caso las familias obtienen un subsidio que les permite la construcción de un conjunto habitacional en el mismo terreno del campamento, y ahí los gastos de traslado al territorio son una herramienta de salida. Obviamente que si vamos a construir soluciones habitacionales en el mismo lugar, como se hace por ejemplo en Juan Pablo II en Barnechea, durante un tiempo se requiere trasladar a las familias a otro lugar, y ahí tenemos un subsidio de arriendo, un traslado transitorio, de forma de atenderlos también en materia de solución habitacional mientras se gestiona la solución definitiva. Y lo segundo es la radicación con proyectos de urbanización. En ese caso las familias obtienen un título de dominio, acceso a servicios básicos y pavimentación, con la opción de mejoramiento de vivienda. Ustedes saben que nosotros atendemos el déficit cuantitativo y también el cualitativo, y ahí también se entrega esta opción de mejoramiento de las viviendas. Y de forma paralela se ofrecen subsidios individuales para adquirir una vivienda fuera del campamento, lo que es opción voluntaria de cada familia. Siguiente, por favor. Dentro del programa de campamentos también está el concepto de la relocalización, en el que las familias obtienen un subsidio que les permite acceder a una vivienda en un sector diferente. Esto es básicamente la entrega de un subsidio para que las personas puedan optar a través de los diferentes programas que tiene el Ministerio a una vivienda en un lugar distinto al que están viviendo actualmente. Y ahí en relocalización, otra vez dos conceptos. La relocalización con proyecto habitacional, básicamente lo he explicado anteriormente, y la relocalización con subsidio individual, en el que las familias obtienen un subsidio habitacional que les permite comprar una vivienda construida o la inscripción a un conjunto habitacional si la postulación es colectiva. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de proyectos habitacionales. Aquí estuvimos con Sebastián Bowen y su equipo en este programa habitacional El Camino a Nuestro Hogar en Valparaíso. Fue una ceremonia muy significativa, muy bonita. Ahí está la foto más de lejos, probablemente desde un dron, me imagino. Después está Altos de Playa Blanca en Iquique. Tenemos también otro ejemplo en Curacaví, viviendas en Quellón, que también fuimos a ver y quedaron verdaderamente muy bonitas. En Porvenir. Estos son ejemplos de lo que se hace desde el programa de campamento. Siguiente, por favor. Esta es la urbanización de la Villa del Cerro, en Copiapó, ciudad que conozco bien. Luego está la urbanización de Villa del Cerro también en Copiapó, digamos, en etapas distintas. Tenemos abajo Vista al Valle, en Copiapó. Aquí le pusimos harto hincapié a Copiapó, en el programa de campamento le tienen harto cariño, obviamente. Y aquí está la urbanización con vista al valle también de Copiapó. Esto en materia de urbanizaciones. Aquí es cuando se interviene más allá de la vivienda en sí, y aquí está lo que se está viendo en materia de caminos, por ejemplo, de pavimentación. Siguiente, por favor. En los proyectos de recuperación, aquí está el ex campamento Corte Alto en Purranque, el ex campamento El Nogal en Mostazal, ex campamento Mujeres Unidos en Víctor Jara en Antofagasta, luego un ejemplo en Cerrillo, el ex campamento Parcela 52, y también en la comuna del Espejo, el ex campamento Villa Hermosa, esto siempre bajo el concepto de proyectos de recuperación. Siguiente, por favor. Bueno, aquí es lo que se ha hecho desde el 2011 a la fecha. Quiero detenerme en dos cifras, digamos. Ustedes podrán obtener el promedio de los campamentos que se logra cerrar, y ahí, insisto en el punto, no es dejar a la intemperie y en el abandono a las personas, sino todo lo contrario, es entregar una solución habitacional. Son básicamente 65, entre 60 y 65 los que se cierran al año. El año pasado teníamos la meta de 67 y logramos cerrar 69. Y este año nace el 100+100, que es un programa al que le vamos a destinar algunas láminas para explicarlo con un poquito más de atención. Pero básicamente lo que se ha cerrado en esta línea de tiempo del 2011 a la fecha son 657 campamentos y son cerca de 27.000 las familias atendidas. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí está el desafío. Uno de los desafíos es campamentos en riesgo. Son los campamentos que están situados en zonas de riesgo, y ahí podríamos tener alguna conversación respecto al tema. Básicamente el 27% de los campamentos está situado en un área de riesgo. La fuente de esto es el catastro nuestro del Centro de Estudios y del Ministerio que tiene ya un par de años. Son 214 los campamentos que se han identificado como existentes en zonas de riesgo. Aquí hay diferentes factores antrópicos, es decir, causados por el hombre, incendios forestales, inundación en zona costera, remoción en masa. Esos son básicamente los criterios en virtud de los cuales nosotros identificamos como zonas de riesgo, y aquí está la proporción de los campamentos que hay en esas condiciones versus los que no están. Y en el achurado de esta imagen, que no sé si la alcanzan a ver, yo acá tenemos una pantalla bastante grande, se logra verse los achurados, los que están en zonas de riesgo. Por supuesto, presidente, estimados senadores, esta información queda a su disposición terminada la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, desafíos, básicamente acelerar la gestión de soluciones habitacionales definitivas y transitorias. Bajo el diagnóstico que conversábamos al principio, hay un aumento sostenido en materia de asentamientos precarios y se requería una respuesta distinta, y es por eso que nace el programa 100+100. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Esto, para ser justo, es una solución que trabajó el subsecretario. Compartimos el diagnóstico de que estábamos viviendo en diferentes regiones de Chile, lo que ya está conversado, y se requería hacer algo distinto, porque al ritmo en el que veníamos trabajando, naturalmente que se nos iba a ir escapando la meta de ir reduciendo la cantidad de personas que habitan en campamentos. Finalmente nosotros lográbamos entregar soluciones, pero más personas, más familias, más hogares se sumaban a esta vida en asentamientos precarios. Es por eso que nace este desafío 100+100, lo conversamos con el presidente de la República, nos aprobó la idea de legislar, como dice él, las reuniones bilaterales, en las que uno pierde como 5 kilos cada vez que nos reunimos, porque son bien duras esas reuniones, pero está muy bien que así sean, y nace este desafío 100+100. Básicamente tiene dos componentes. Primero, el primer 100, gestionar el cierre de 100 campamentos. Les decíamos que nosotros cerramos cerca de 60, 65, el año pasado cerramos 69, y este año tenemos planificado, y lo vamos a hacer, el cierre de 100 campamentos. Ese es el primer componente del 100+100. Y el segundo es entregar habitabilidad, es decir, agua, alcantarillado de alguna naturaleza y luz también, a otros 100, y ahí decimos tomas y campamentos, porque no nos vamos a restringir únicamente en este segundo componente, en el 100 azul, a los campamentos. También vamos a trabajar con algunas tomas que hemos identificado donde hay acuerdo con el dueño, donde hay conocimiento por parte del alcalde, idealmente que no estén en zonas de riesgo, idealmente que no esté dominado principalmente por el fenómeno del microtráfico, del narcotráfico, y por supuesto, como decía el senador Navarro, lamentablemente en muchos casos también se da la venta ilegal de terreno. Es bien impresionante cómo a través de esa trampa a las personas se los induce pensando que les van a entregar una solución habitacional cuando en realidad les entregan un problema. Básicamente estamos más que duplicando la cantidad de subsidios gracias al presupuesto que logramos el año pasado, y la intervención es en 30 suelos, 30 proyectos. Lo que tenemos pensado es iniciar 30 obras y también dar término a 30 obras en este programa 100+100. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les contaba, antiguamente se cerraban en promedio cerca de 65 campamentos, este año vamos a subir a 100. Es primera vez que nace este programa 100+100 que contempla el cierre más los trabajos de habitabilidad. Antiguamente existían 2.300 subsidios para el programa. Como les decía, los duplicamos para poder entregar solución a la cantidad de familias que nosotros queremos ayudar. Y aquí está la comparación también antes del programa 100+100 en materia de suelo, en materia de proyectos, en materia de inicio de obra y en materia de términos de obra. Siguiente, por favor. Básicamente lo que pretende el programa, como le hemos comentado, es iniciar la gestión de cierre de 100 campamentos durante este año. Tenemos la cronología de cuándo vamos a hacer esto en cada mes o qué vamos a hacer en cada mes del año. Y aquí ya están explicados los dos componentes, que es entregando una solución habitacional o la urbanización del territorio. El cierre de un campamento, esto es muy importante para que estemos todos en la misma página, contempla la asignación de subsidios, la entrega de una solución habitacional, el desarme del campamento y la urbanización del territorio. Y esto explica por qué nosotros decimos que es lo contrario al desalojo, porque en el fondo es una solución habitacional. Siguiente, por favor.
El segundo componente del 100+100, como esbozaba recién, es el trabajo en obras de habitabilidad primaria en 100 campamentos durante este año. Agua potable, salubridad a través del mejoramiento, la renovación o la instalación de fosas sépticas y la seguridad. Esto ha sido muy notable. Hemos, junto al subsecretario, en visitas a distintos campamentos en las últimas semanas y en los últimos meses, como corresponde que hagamos, identificado que muchas veces nosotros llegamos con una solución en materia de agua potable, de salubridad y de seguridad, y los vecinos nos dicen, oigan, la luz en realidad, en vez de ponerla en estos lugares como ustedes tenían contemplado, pongámosla en estos otros lugares. Entonces, se va desarrollando una solución en conjunto, que creo que siempre es muy bueno. Nosotros llegamos con una idea, pero si esa idea va en materia logística modificándose en el campamento mismo, como ocurrió, por ejemplo, en los areneros en Puente Alto la semana pasada, creo que hay una foto de eso más adelante, ahí nosotros vamos modificando la propuesta de forma de poder atender la necesidad que los dirigentes vecinales proponen, que obviamente ellos tienen mucho más claro dónde les aprieta el zapato, incluso mucho más que uno. Siguiente, por favor. Esta es la programación del desafío, esto es 2021, y nosotros, bueno, tenemos concentrado más para el segundo semestre, porque estamos en etapa de diagnóstico y de asignación de recursos y de ejecución de las obras a partir de junio, julio y creciente hasta llegar a diciembre en materia de cierre de campamentos al 100 propuesto, y lo mismo en materia de habitabilidad primaria. También está concentrado desde el segundo semestre en adelante con más fuerza finalmente la ejecución de estas obras, a pesar de que ya empezamos a hacerlo, y es muy bueno porque nos ha permitido hacer lo que les comentaba recién, en el fondo identificar una propuesta, conversarla con los vecinos y ir adquiriendo experiencia en materia de habitabilidad primaria, experiencia que tienen de sobra quienes nos acompañan en esta conversación, para entregar una solución correcta también en materia de habitabilidad primaria con este número de 100 a diciembre de este año. Siguiente, por favor. Aquí está, ese no soy yo, ese es Carlos Garcés, que es el encargado de campamentos que nos acompaña, conversando ahí en Pampelusión, en Valparaíso, en esta parte segunda, digamos, de este programa 100+100, que es la habitabilidad primaria. Aquí están los estanques, esto debe ser de unos 5.000 litros, si no me equivoco, pero se desarrollan estas conversaciones con los dirigentes para no imponer una solución. Yo creo que todos los que hemos sido, los que conocemos el terreno, parlamentarios principalmente, saben de la importancia que tiene el conversar con los vecinos. A mí me gusta mucho el concepto de obra de confianza, que creo que proviene, no estoy seguro, creo que proviene del gobierno de la presidenta Bachelet. No estoy, quiero mi barrio, claro, que ustedes saben muy bien de qué se trata, que en el fondo es lo que el castellano indica, generar una obra con los vecinos que dé un puntapié inicial a trabajos que luego posteriormente desarrolla el Ministerio. Aquí lo mismo, aquí el 100+100 es en sí una obra de confianza, sobre todo lo que tiene que ver con habitabilidad, porque lo desarrollamos con los vecinos a pesar de llegar nosotros con una propuesta. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les comentaba hace un rato, ahí también estamos con Carlos Garcés. Esto lo hicimos la semana pasada. Esto es un trabajo que se hizo desde la subsecretaría. Esta es una intervención en habitabilidad primaria en el campamento Los Areneros, un campamento que tiene muchas décadas en la comuna de Puente Alto. Creo que son 240 hogares, no sé por qué ahí dice 150, creo que son 240. Conversamos con los dirigentes y ahí fuimos modificando con ellos la propuesta. Aquí están los paneles fotovoltaicos. Vamos a instalar un punto limpio, 2 estanques de 5.000 litros, 10 de estas luminarias, capacitación. Nos planteaba la necesidad de poder trabajar también en materia de Wi-Fi, Internet para los niños que no están asistiendo a los establecimientos educacionales. Entonces, estamos muy contentos con esto y quedamos muy contentos con el subsecretario, con la reacción de los dirigentes. Venecia se llamaba la dirigenta vecinal, que verdaderamente aprecian mucho lo que se hace, a ellos les cambia mucho el tener luz en la noche. Si ven, es un campamento bastante tranquilo, donde las familias se conocen bastante bien. Han tenido también la petición de muchas personas de instalarse en el lugar y ellos se han negado porque obviamente no quieren que esto siga creciendo. Están ahí con varias dificultades, pero han recibido con mucho cariño, con mucha gratitud, este trabajo que estamos seguros que interviene muy positivamente en su vida. Siguiente, por favor. Creo que eso es. Si le parece, presidente, creo que sería útil también escuchar al subsecretario, que como ustedes saben tiene una gran experiencia en esta materia y creo que nos puede también entregar luces adicionales respecto a los desafíos, porque lo que estamos haciendo con el 100+100 es atacar la emergencia, atacar la urgencia, pero también estamos trabajando en algunas modificaciones que hemos conversado con algunos de ustedes para poder atacar las causas basales. Hay un alza en el valor del suelo, no baja el precio, el valor de las viviendas, y eso naturalmente que incide también, más allá de las causas que las mismas personas señalan,
cuáles son aquellas en virtud de las cuales toman la decisión de irse a vivir a un campamento. Como dice Sebastián, esto es la punta de un iceberg. Sebastián Bowen, aquí hay una realidad escondida, muchas veces en el allegamiento, en el hacinamiento, que también es necesario atender desde la política pública, y para eso la convocatoria está abierta. Creo que lo que se puede hacer desde la Comisión de Vivienda siempre va a ser muy notable. Si le parece, presidente, el subsecretario Guillermo Orlando. Ministro, muchísimas gracias. Bien, subsecretario. Presidente, un gusto saludarle a todos los miembros, como siempre, ¿no?, de la comisión, y a todos los invitados, que nos ha tocado trabajar muchas cosas juntos desde distintos prismas. Muy corto en realidad, para poder, por supuesto, escuchar a todos los invitados. Reforzar lo que plantea el ministro, ¿no?, que por primera vez como cartera quisimos meternos con mucha fuerza en lo que es la habitabilidad primaria. Ustedes saben que la cartera siempre, esfuerzos más, esfuerzos menos, los focos han estado en lo que son las soluciones definitivas, ¿cierto? Ya sea por urbanizaciones, erradicación, distintos mecanismos, pero el atender, yo creo que una pregunta bien ética, ¿no?, que cuál debería ser el mínimo estándar de habitabilidad de cualquier ser humano, ¿cierto?, que esté en nuestro territorio. También es una pregunta que tenía que mover y conmover al MIMBU, y por eso que con el ministro y con todo el equipo armamos la parte, el segundo 100, como uno lo llamaría, ¿no?, que son todas estas infraestructuras transitorias, pero son muy demandadas por las familias. Nos pasó no en pocas reuniones, en asambleas con los vecinos, con los dirigentes de campamento, que obviamente el anhelo de la vivienda defendía sin duda, pero lo que nos transmitían, pero en este intertanto, que a veces nos demoramos años, y es verdad que a veces nos demoramos muchos años, entre que esté un terreno, un diseño, los recursos, esté el proyecto, hasta que parte la obra, termina la obra, una familia habita dentro de una vivienda, pasa mucho tiempo. Entonces nos plantean una serie de cosas desde seguridad, por eso los temas de luminarias, los temas de los olores, manejos discretas, el acceso al agua segura, incluso hasta los accesos a los mismos campamentos, el barro en el sur, ¿cierto?, el polvo en el norte, y por eso creemos que era una necesidad también tratar de responderla desde la cartera, la parte de la habitabilidad primaria, y lo otro que es el primer 100, si uno lo pone en el contexto, como lo explicaba muy bien el ministro, nos pusimos, y hago una pequeña reflexión, y ahora sí que, porque son muchas cosas, pero para poner a la mesa, ¿cuál debería ser la capacidad permanente, ¿no?, de la producción del hábitat de nuestra cartera? Yo creo que es una pregunta que entre muchos la estamos preguntando, y varios de los que están acá presentes, más otros actores también, y cuando uno pone, ¿cierto?, la perspectiva del MIMBU, han habido ciertos años, ¿cierto?, en décadas, cuando uno analiza esta cartera en décadas, que se ha logrado ciertos pics de producción del hábitat de manera bien interesante, como fue, por ejemplo, dentro de la crisis asiática en 2009, con un plan de reactivación, como fue también el plan del 27F de reconstrucción. Hay ciertos espacios que uno dice, si el MIMBU logró en algunos, en la década del 90 también, pero uno se plantea, ¿cómo hacemos sin volver ningún centímetro atrás en lo que se ha mejorado en la calidad de la vivienda? Que la verdad que se ha mejorado mucho en las terminaciones, espacialidades, en los espacios públicos. También en el último tiempo se han hecho esfuerzos importantes en las localizaciones, gestiones de suelo público, que eso que creo que también hay un acuerdo bien transversal de cómo seguir avanzando. Pero nos queda esta pregunta, y aquí lo hablamos de hecho con el senador Montes hace poco tiempo, que lo plantea muy bien nuestro ministro, el déficit habitacional, y con esto termino con una reflexión porque da para mucho en realidad, sin shocks externos importantes como puede ser la migración vulnerable, que por supuesto que hay que acogerla, eso no hay ninguna duda, pero es un factor que es nuevo y es masivo, ¿cierto? Lo que ha pasado con las pérdidas de empleo en nuestro país, decía el catastro, o sea, el análisis, un porcentaje muy grande se va a campamentos porque ya no tiene la capacidad, por ejemplo, de arrendarse, tiene que volver a llegarse o es un campamento. Entonces, lo que nos ha ocurrido en los últimos años como país, que si bien desde el año 2002 al año 2017, esto es un dato bien interesante, uno compara los dos censos en nuestro país, el déficit habitacional bajó en un 25%, es decir, uno podría decir, yo no quiero defender a rajatabla de la política habitacional de nuestro país, pero por lo menos dar un crédito que en 15 años bajó una cifra bastante relevante, un cuarto, ¿cierto? Lo cual, por eso que eran 500.000 hogares, según censo, en el 2002, baja a 400.000 hogares, 390 y fracción, al 2017. Pero con lo que nos pasa estos últimos años, esto se vuelve a disparar muy alto. Entonces tiene mucho sentido el que nos preguntemos cuál es la capacidad
que tiene que tener esta cartera, más los de otros actores, de manera permanente, no excepcional. Y ahora, como ustedes saben, estamos en un plan de reactivación económica que nuevamente el MIMBU vuelve a tener un pico bien importante de producción del hábitat, pero es buena esa reflexión, y lo hablamos también con el senador Sandoval, lo hablamos también con el senador Navarro estos últimos días. Bueno, mejor discutamos cuáles tienen que ser esas capacidades para que ojalá sea el piso para los próximos años, incluyendo este, obviamente. Eso por mi parte, ministro. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, ministro, subsecretario, por la información del programa. Vamos a aprovechar mejor de darle también a nuestro invitado de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, nuestro especialista, don Luis Felipe Vera. Luis Felipe, tienes la pantalla y el micrófono para ti. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, ministro, subsecretario. Quería confirmar. Muy bien, muy bien. Okay, genial. Bueno, vemos que el desafío de Chile es un desafío muy grande. Sabemos que están creciendo fuertemente los campamentos. Nosotros como banco queríamos contextualizar un poquito este desafío y el gran esfuerzo del gobierno de Chile en lo que está ocurriendo en la región y decirles que este no es un problema solo de Chile. Vivimos en una región que tiene altísimas tasas de informalidad urbana, cerca de un 30%. Sin embargo, lo que estamos viviendo en Chile es una aceleración de la informalidad que no tiene precedentes. Solo por contrastar con el caso del país vecino, en Argentina el problema es 7 veces mayor y la cantidad de recursos que se invierten para poder atender a un déficit de stock es aún más grande. En ese sentido, y entendiendo que Chile está experimentando un problema que tiene que ver con un crecimiento muy acelerado de la informalidad, queríamos referirnos a dos cosas. Primero, a cuáles son los motores y contextualizar qué es lo que podemos prever que va a ocurrir en el tema del crecimiento de los campamentos. Y segundo, a las estrategias. Y ahí remarcar o quizás hacer eco de algunas de las cosas que el ministro ya nombró en el programa 100%, ¿no? Como motores vemos 4 motores principales de la informalidad urbana que no nos podemos olvidar y que tenemos que tener en mente. Hoy han crecido fuertemente los campamentos y van a seguir creciendo por 4 razones. La primera tiene que ver con la migración, la segunda con la precariedad urbana, la tercera con las brechas post-pandemia y la cuarta con los desafíos climáticos. Estas ocurren a destiempo, hay algunas que están a la vuelta de la esquina, otras que están al mediano plazo. Vamos a referirnos brevemente a cada una de ellas, comenzando por el aumento de la migración. En el mundo, 1.000 millones de personas migran, 25% de esas personas van de un país a otro, es decir, somos 250 millones de migrantes en el mundo, y el 20% de esos migrantes va a las ciudades más grandes. Esto está aumentando fuertemente. Al año 2050 no vamos a ser 250 millones, vamos a ser 350 millones, y la migración va a haber cambiado de naturaleza. La migración va a haber pasado, una migración, previamente una migración que era más bien incremental, lenta, va a ser súbita, era aspiracional, era en la búsqueda de mejores oportunidades, va a ser forzada, va a ser como por el caso de Venezuela, cuando cuando el ambiente económico se vuelve muy precario, y va a ser permanente, no reversible. Antes la gente migraba para volver a su país, la gente migra Perdón, Luis, no sé si ustedes escuchan voces de fondo. Sí. Alguien tiene su micrófono abierto. Aquí en pantalla veo a Luis Díaz Canales. Por favor, cerrar el micrófono. Ok, muchas gracias, senador. Este tema de la migración, si lo vemos en el caso de Chile, y es uno de los drivers más importantes de los asentamientos informales, podemos ver que en el año 1990 habían 62.000 migrantes viniendo a Chile. En el 95, 94.000. En el 2000, 126.000. En el 2005, 216.000. En el 2010, 306.000. En el 2015, 366.000. En el 2017, 482.000. Y en el 2019, 652.000. Hay ciudades en las que, o sea, el stock de campamentos tiene un tercio de población migrante, y hay ciudades donde el 70% llegan a ser población migrante. Y la migración de la región, los migrantes van principalmente a las grandes ciudades y de ahí se van a las ciudades más pequeñas, pero la migración en el caso de Chile es particularmente diversa. Como podemos ver en este flujograma, la migración chilena tiene altos componentes venezolanos, peruanos, haitianos, y eso complejiza también, en términos culturales, los desafíos de la formalización.
Prevemos nosotros como banco que esto post-COVID va a haber un aumento en la migración de un 50% en la migración interregional, lo que va a aumentar también la presión para poder dar respuesta, y en eso celebramos que hay hoy día una ley migratoria que está avanzando, ¿no? El banco tiene productos de conocimiento que los invito a leer, donde hay diagnósticos y también soluciones que pueden ser muy interesantes. Lo segundo es el aumento de la precariedad urbana, que es muy importante. Sabemos que la pobreza multidimensional en nuestro país ha ido decreciendo, que es una muy buena noticia. Lo que no es tan buena noticia es que cuando sumamos al índice de pobreza multidimensional el factor vivienda, nos va un poco peor. Estábamos en 18,6%, sumamos el factor vivienda y llegamos a un 20,7%. Y eso es porque la ciudad está fuertemente segregada, porque las distintas partes de la ciudad están expuestas a distintas presiones medioambientales, porque es proporcionalmente desigual el acceso a atributos urbanos, a educación, al confort, y todas estas cosas, cuando las pensamos en términos de campamento, afectan cosas tan importantes como la esperanza de vida. La esperanza de vida de una persona que vive en campamento, la esperanza de vida de una persona que vive en un barrio acomodado de la ciudad, llega a ser de 10 años de diferencia. Y otra cosa muy importante es que esa estructura de la ciudad genera trampas de pobreza, genera que las personas que están en campamentos no puedan sino que prever que en el futuro van a tener ingresos menores que los que tienen el día de hoy. Y en ese sentido es fundamental entender que este es un problema que no es solo de vivienda, es un problema que trasciende a múltiples ministerios, a empleo, a educación, a desarrollo social, y que post-COVID podemos ver que la región va a experimentar un aumento de esta precariedad urbana. En Argentina, por ejemplo, los datos son impresionantes. El COVID ha llevado a que un 49% de la población esté bajo la línea de la pobreza. El allegamiento ha crecido enormemente. En Chile estas cifras son menores, pero lo que vemos hoy día en Argentina en crecimiento de la informalidad es aún más acelerado que lo que estamos viendo en Chile. Post pandemia va a haber una menor capacidad de pago y por tanto va a haber un mayor sobrepoblamiento de áreas precarias. Estos no son solo campamentos, sino que también son hacinamiento en ciudad formal, que es uno de los grandes motores que generan el crecimiento de los campamentos. Por último, luego brechas post pandemia. Cuando arrancó el COVID, nosotros salimos rápidamente como banco a entender cómo afectaba el COVID a los asentamientos informales, hicimos una serie de estudios y aprendimos algunas cosas. Una de esas cosas que aprendimos y que es muy importante es que, un poco revisando las medidas de 300 distintos países y qué estaba respondiendo al COVID los distintos ministerios de vivienda de la región, aprendimos que la nueva naturaleza del trabajo y de la educación va a generar nuevas barreras de acceso al mercado formal. Por ejemplo, yo estoy hablando de Argentina, aquí en Argentina el 27% de los niños en julio no habían tenido una interacción con un profesor desde marzo, y eso es porque gran parte de los niños viven en campamento. Esto nos obliga a pensar nuevos estándares de servicios, ¿no? De servicios básicos. Y por último, los desafíos climáticos. Hoy día 50 millones de personas en el mundo son refugiados por razones medioambientales, pero se prevé que esto crezca hacia el 2100 en 6 veces. El calentamiento global lo conocemos el aumento del nivel del mar y conocemos que Chile es uno de los países más expuestos a los desafíos climáticos. Si miramos estos planos rápidamente, vemos que somos de los países más expuestos a sequía, somos de los países más expuestos a deterioro de la tierra y somos de los países más expuestos a agotamiento del agua. Esta es una vulnerabilidad que afecta a todas las ciudades, pero afecta aún más a aquellos que viven en asentamientos informales y presenta desafíos aún más grandes para lo que tiene que llevar adelante el Ministerio de Vivienda. Van a haber más campamentos que van a tener estos cuatro motores de crecimiento. Es decir, el problema hoy día, de alguna manera podemos decir, está empezando. Este escenario actual ha traído grandes desafíos no para el Ministerio de Chile de Vivienda y Urbanismo, sino que para todos los ministerios de vivienda de la región. Y en este sentido, lo que nosotros hemos visto y lo que estamos haciendo, trabajando con los gobiernos de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Chile, es decir que el status quo no es una opción. Que la pregunta sobre si debemos cambiar, o sea, la pregunta no es sobre si debemos cambiar, sino que qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo hacemos, cómo nos adaptamos ágilmente a este nuevo contexto. Y aquí quiero hablar un poquito de estrategias, y quiero hablar de estrategias que hacen eco de lo que mencionaba previamente el ministro. La región necesita ser más eficiente en dar respuesta a estos desafíos, potenciando los programas que ya existen. Nosotros podemos definir que hay un gran problema que tiene 3 causas. Ese problema es que están creciendo, y no voy a detenerme en los datos porque el ministro ya lo hizo, creciendo fuertemente los asentamientos informales, y eso se debe a 3 razones que tenemos que tener en mente si queremos solucionar este problema. Y que son bastante distintas una de las otras por similares que parezcan. Hay un aumento de flujo de ciudad formal, de familias allegadas, hacia los campamentos. Los ministerios de vivienda de la región están experimentando dificultades para reducir el stock de campamentos. Y luego, una vez que se reduce el stock y se formalizan las familias, se entrega una solución habitacional,
muchas veces vemos que esas familias o su descendencia vuelven a los campamentos. Y eso hace que la ecuación sea muy compleja y que no baste con solamente entregar soluciones habitacionales. Vamos, en el caso de Chile, por ejemplo, en relación al flujo, lo más importante son el crecimiento vegetativo de las familias allegadas. El 40% de los hogares que llegan a campamentos, su situación previa es allegamiento en ciudad formal, lo que el subsecretario llama muchas veces campamentos invisibles. Y el segundo es lo que ya vimos, que es el aumento de una migración de perfil vulnerable, que hace que hoy día en Chile, sobre todo en la zona centro-norte del país, haya un stock de migrantes que llega al 30% más o menos, dificultando en gran medida las actividades de formalización. En segundo, en términos de stock, previo al 100+100, a pesar de que Chile cuenta con un muy buen instrumento y con un muy buen programa de trabajo en campamentos muy comprometido, muy sofisticado, el tiempo de formalización igual es de 6,6 años. Desde que una familia decide ser formalizada hasta que se formaliza, pasa en promedio 6,6 años. Antes del 100+100, si tomamos como un promedio de los 10 años anteriores, se formalizaban 53 campamentos, lo que hacía que por cada 2 campamentos formalizados, hubiesen 3 campamentos nuevos. Entonces, en ese sentido, con los recursos disponibles y con el instrumento que existe, no hay una capacidad para reducir el stock, ¿no? Y este proceso tan articulado que hoy día tenemos en la pantalla, de 12 pasos, es necesario trabajar en él y es necesario acelerarlo. Y esto tiene desafíos normativos, técnicos y sociales que trascienden al Ministerio de Vivienda y que tienen que sentar a muchos actores a la mesa para poder acelerar esto. Adicionalmente, el 27% de los campamentos están en áreas de riesgo, sumidos aquí podemos ver los campamentos del país que están expuestos a inundaciones, a sequía, a deforestación y pérdida de agua, lo que también complejiza, por lo que explicaba también el ministro en términos de necesidad de relocalizar a aquellos que están en territorios que no pueden ser ocupados, complejiza la gestión y complejiza la erradicación in situ. Y por último, la sostenibilidad. Nosotros sabemos que dar casa no es suficiente. No sirve de nada dar casa, dar una solución habitacional a una familia, si no hay un trabajo articulado de todos aquellos productos del Estado para bajar las barreras que hacen que las familias no tengan mayor ingreso a empleo. En este sentido, se ha trabajado fuertemente en articular entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Vivienda, Desarrollo de Vivienda y Urbanismo, para poder ver cómo podemos generar herramientas para que los ministerios trabajen de forma más articulada. Algo que podemos ver que pasa en la región es que se trabaja más que nada en la reducción del stock. Y lo que yo creo que hay que traer a la mesa aquí es que si trabajamos en reducción de stock, solo estamos tomando el problema cuando ya ocurrió. Solo estamos siendo remediales. Tenemos que ser de una vez por todas causales. Y eso es trabajar fuertemente en prevención y fuertemente en integración, que es el trabajo multisectorial con otros programas del Estado. En este sentido, la recomendación es, fortalecer las capacidades de los programas para prevenir la conformación de nuevos campamentos y la repoblación de campamentos existentes, mejorar las capacidades que tiene el programa para reducir el stock de manera eficiente y con un buen dimensionamiento al desafío, y por último, aumentar la inclusión de hogares a la ciudad formal mediante acciones multisectoriales, ¿no? En relación a lo primero, a las acciones preventivas, clave contar con un catastro actualizado, ojalá actualizar el catastro cada 2 años, y una estrategia muy interesante es utilizar el subsidio de arriendo como una herramienta para llegar a las familias antes de que vayan a los campamentos. Ahí no basta con tener un subsidio de arriendo general y llamado general. Hay un trabajo que hay que hacer de entender cuáles son esas variables específicas y técnicas que nos permiten identificar a aquellas familias que sí o sí van a ir a un campamento y otorgarles de manera oportuna un subsidio. Esto ayuda a reducir el flujo y, por tanto, a atender un menor problema de stock. Lo segundo, acelerar la capacidad de respuesta. Para esto hay múltiples acciones y lo que hay que hacer, y el Ministerio va a estar trabajando, entiendo, en este año, es revisar el proceso de formalización, hacer todos los ajustes normativos y técnicos necesarios, pensar en el acompañamiento social, hacer una mejor articulación con el sector privado para que las licitaciones no se caigan, y una serie de cosas que tienden a ocurrir y que demoran estos procesos. Y por último, no basta con formalizar, no basta con dar una solución habitacional. Es necesario generar mecanismos de articulación interministerial concretos e institucionalizados que permitan que cada beneficiario del programa de campamento sea a su vez beneficiario de otros programas del Estado, de forma tal de poder asegurarnos que las barreras de inclusión sociourbana bajan una vez que se le entrega la habitación, la solución habitacional a la vivienda. Y para terminar, solo quiero mostrarles una intervención más robusta e integral. Chile hoy día está soñando con enfrentar el desafío de una escala mucho mayor, pero también necesitamos respuestas más integrales y más robustas. Y les quiero mostrar solo una
Un programa muy cortito que tenemos aquí en Buenos Aires, esto es Villa 31. Villa 31 es el asentamiento más grande al lado de Recoleta, para quienes han venido aquí a Buenos Aires. Son 40.000 familias, son con edificios de 6 pisos, es una de las villas más grandes y más emblemáticas del país. Está, como ustedes pueden ver aquí, está Recoleta abajo del mapa, y arriba, eso que está marcado en blanco, es el barrio 31, está abajo de una autopista. Tiene situaciones muy similares a las chilenas porque tiene un 40% de población migrante que está integrada al mercado informal del trabajo, y hemos llevado adelante 5 grandes operaciones que no son exclusivamente remediales. La primera es el gobierno decidió que el gobierno tenía que acercarse al asentamiento, y llevó el Ministerio de Educación al centro de la villa, transformando un poco la economía local y haciendo que las inversiones del Estado, de alguna manera, persiguieran y ayudasen a integrar a la ciudad formal. Lo segundo, tomamos el mejoramiento de vivienda como una estrategia para capacitar a las familias. Se hicieron programas de autoconstrucción asistida en las cuales se formó a las familias para ellos mismos mejorar sus viviendas, y una vez terminado el programa no solo tienen su vivienda, sino que están capacitados para ingresar al mercado de la construcción y poder generar mayor capacidad de empleo. Los programas de campamento son programas que acompañan a las familias durante 8 años, durante 6 años, durante 5 años. Es una ventana de oportunidad tremenda para capacitar y entregar herramientas para que la familia, una vez que recibe la vivienda, pueda de alguna forma generar mayores niveles de ingresos. Activamos el espacio público, que es fundamental. Convertimos la autopista, o se está convirtiendo esta autopista que se divide la villa en 2. Hicimos un concurso internacional y la vamos a convertir en un gran parque, que esto es lo interesante, no es porque es un parque, sino que porque es un atributo metropolitano que hace que el resto de la ciudad se acerque a la villa. La integración no es solo villa a la ciudad, también es ciudad hacia la villa. Y por último, es muy importante entender que hay algunas pequeñas intervenciones que resuelven muchísimos problemas a la vez. Este es Barrio 31, el banco en algún minuto evaluó... Uy, perdón, que no se ve esta imagen. Bueno, el banco en algún minuto evaluó la posibilidad de llevar nuestras oficinas al barrio. Trabajamos con Alejandro Aravena, quien hizo este diseño. Y básicamente nuestra oficina era una oficina puente que conectaba el barrio con el resto de la ciudad. Este es un barrio en que se está invirtiendo 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares, cuando uno mira la intervención con y sin edificio puente, que es lo que les estoy mostrando acá, varía radicalmente. Sin edificio puente, los 100 millones de dólares consiguen solo 322.000 trabajos, acceso a 3 instituciones de salud, acceso a 165 instituciones de educación y acceso a 35 instituciones culturales. Con el edificio puente, que es una intervención, pero que es estratégica, que tiene un presupuesto muchísimo menor que el que se está invirtiendo en el mejoramiento de vivienda, los trabajos aumentan 4 veces. Las instituciones de salud, 7 veces. El acceso a educación, 8 veces. Y a cultura, hasta 878. Es decir, también hay que ser inteligentes en qué intervenciones hay que hacer para aumentar incrementalmente y apalancar el tipo de soluciones que se están llevando adelante. Así que con esto solo quiero decir que como banco nosotros comparamos la experiencia de Chile con el resto de la región. Vemos que Chile está embarcado en una propuesta bastante ambiciosa que celebramos y que creemos que tiene espacio hacia el futuro de pensar incluso en soluciones más robustas y más diferenciales, no solo en términos de cuantitativos, sino que en términos cualitativos. Y estamos, por supuesto, siempre dispuestos a apoyar al país en todo lo que sea necesario y en lo que podamos aportar. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe, y agradecerte obviamente por la exposición, lo ilustrativa, lo rico y además tener esa cobertura también, esa imagen de lo que está pasando en el vecindario también es súper relevante para los efectos del trabajo que se está haciendo. Así que muchas gracias, Felipe. Y vamos a pasar a escuchar ahora de la Fundación Techo Chile y Fundación Vivienda, a su director ejecutivo, entiendo que está aquí Sebastián, sí, Sebastián Bowen, bienvenido, tienes toda la pantalla, bienvenido junto a Pía Palacio, un abrazo y un saludo especial. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. ¿Están viendo ¿qué están viendo en mi pantalla, no? Ahí, Techo Fundación Vivienda, eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, estoy en lo correcto. Entonces voy a ponerme a presentar. En primer lugar, solamente a modo de introducción, agradezco a las personas que han hablado también la invitación, señor presidente. Saludo especialmente al ministro, al subsecretario.
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y bueno, a todos los senadores que están hoy día presentes y a los otros expositores con quienes también hemos tenido el gusto de estar en distintas conversaciones. Solamente a modo de introducción, contarles que con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo somos instituciones evidentemente distintas, que perseguimos objetivos también distintos, distintas esferas. Hemos tenido sin duda tensiones, pero yo creo que este ha sido un tremendo ejemplo de un trabajo colaborativo en el tiempo, ¿ya? Que ha sido justamente prevalecer por sobre todas las cosas el bienestar de las familias que están viviendo en situación de exclusión habitacional y específicamente familias en situación de campamento y alta vulnerabilidad, lo que nos ha permitido ir construyendo en el tiempo, sobre todo en los últimos 4 años, una estructura de diagnóstico en base a catastros de campamentos que nos permite tener información mucho más actualizada para poder elaborar mejores estrategias, tanto desde el Ministerio como desde nosotros. Y en ese sentido, a pesar de diferencia en algunas cifras, el diagnóstico es ampliamente compartido. Nuestro catastro se fundamenta mucho en los catastros también que el mismo Ministerio hace, en las herramientas que ellos tienen, y hemos tenido un trabajo de colaboración de la información que me parece relevante. Y el diagnóstico es que las magnitudes de aumento son altamente preocupantes y que la tendencia en ese sentido va al alza y que algo debemos hacer de raíz para poder solucionar esta problemática en el más corto plazo posible. Sin más, le quiero dar el pase a nuestra directora del Centro de Estudios Socioterritoriales de Techo Fundación Vivienda, a Pía Palacio. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a toda la comisión. Bueno, el Catastro Nacional de Campamentos se realiza desde el 2001 en adelante, al menos en Techo, ahora en conjunto con Fundación Vivienda. Se realiza cada 1 o 2 años para poder actualizar principalmente todo lo que son el número de familias y el número de campamentos que existen en el país, pero también para dar cuenta de la situación en la cual viven estas familias. Compartimos la definición de campamento con el MIMBU principalmente para lograr la comparación de ambos catastros. En este caso en particular, levantamos los datos con un barrido inicial donde hicimos una recopilación y organización de información de los campamentos de distintas fuentes. Principalmente nos basamos en el catastro de Techo del 2018, pero también en el catastro del MIMBU del 2019, complementado con información de cada uno de los municipios del país. Hicimos el levantamiento de la información en una primera etapa con actualizaciones telefónicas, que fueron solamente 134, y realizamos 1.289 visitas en terreno. Muchos de estos campamentos finalmente no fueron catalogados como campamentos como tal, principalmente porque podían haber algún tipo de cierre o porque no cumplían con la definición de campamento como tal. En este caso, principalmente porque se puede haber regularizado la tenencia del terreno o el acceso a los servicios finalmente fueron regularizados. Las visitas fueron realizadas principalmente entre el 28 de octubre del 2020 y el 8 de febrero del 2021, esto con la finalidad de poder recoger toda la información de lo que había pasado en el 2019 y en el 2020. Sigue, Sebastián. Bueno, podemos ver tendencias nacionales con respecto al número de familias viviendo en campamentos. Sabemos de que desde el 1996 no habíamos conseguido una cifra tan alta. Desde el 2011, con el catastro del MIMBU principalmente, hemos visto un aumento sostenido de las familias viviendo en los campamentos, aproximadamente entre 2.000 y 3.000 familias más anualmente que llegan a ellos. En las siguientes imágenes podemos ver cómo ha aumentado, sobre todo en el último año. Ahí está Alto Hospicio en marzo del 2019, y podemos ver en la siguiente imagen en noviembre del 2020 cómo han aumentado tanto el número de campamentos como las familias viviendo en estos asentamientos. Alto Hospicio fue una de las comunas que más aumentó la cantidad de campamentos, lo mismo que Lampa. Acá podemos ver los campamentos en abril del 2019, y en la siguiente imagen a octubre del 2020. Lo que se puede ver es el campamento Bosque Hermoso, aumentaron muchas familias. En Temuco, en abril del 2019, no contábamos con ningún campamento. De hecho, Techo Chile había cerrado sus oficinas en la Araucanía. Y en diciembre del 2020 podemos ver un aumento del 315%, al menos en toda la región, con 38 nuevos asentamientos. Finalmente, podemos ver acá en San Antonio, que también fue una de las comunas que más aumentó campamentos. Esto es en febrero del 2019. Y finalmente podemos ver la imagen a abril del 2020. Y de hecho ahora está mucho más lleno
de familias. Finalmente podemos ver que se produce un salto exponencial. De acuerdo a todas las visitas que registramos en terreno, estamos viendo un salto desde 47.050 viviendas, o sea, familias principalmente, que vivían según el catastro del MIMBU del 2019, y actualmente estamos contabilizando 81.643. Esto se refleja un máximo histórico en cuanto a la cantidad de familias viviendo en campamentos. Aumentaron un 73,5% desde el catastro del 2019 del MIMBU hasta el catastro de nosotros de ahora. Sin embargo, el aumento de campamentos fue de un 20,8%, aumentando solamente en 167 los nuevos asentamientos. Llegamos a los números de 969 campamentos y 81.643 familias viviendo en ellos. Parte importante de esto es que pudimos ver algunos efectos del estallido social y de la pandemia. De acuerdo a las fechas de campamentación, una de las preguntas que se realizó en terreno fue cuándo habían llegado al campamento o cuándo se había empezado a formar el campamento. En esto podemos ver pics históricos de campamentación. De hecho, podemos ver uno en el primer trimestre del 2010. Esto principalmente pasaba y lo atribuimos principalmente al terremoto del 2010. Pero también podemos ver el aumento de campamentación en el tercer trimestre del 2019 y en el primero del 2020, donde se crearon 77 nuevos campamentos. Esto no quiere decir que las familias no hayan llegado posteriormente a ellos. Otra cosa interesante, pasa de diapositiva nomás, es que actualmente los campamentos formados post estallido social y pandemia son muchísimo más grandes que los campamentos formados con anterioridad. De hecho, hay muchas más familias viviendo en macrocampamentos que representan más de 80 familias de lo que existía antes, y que esto también dificulta para poder cerrar campamento y para poder realizar algún tipo de gestión en ellos. Con respecto a las familias migrantes, de acuerdo al catastro del MIMBU del 2019, habían 27% de personas migrantes, pero si es que vemos el porcentaje de hogares con un jefe o jefa de hogar migrante, corresponde al 30,3%. En este sentido, hemos visto que se ha mantenido porcentualmente al catastro actual. Vemos un 30,6% de familias migrantes viviendo en el país en el actual catastro. Estos no se distribuyen de manera significativamente igual en todo el territorio. De hecho, podemos comparar ahí las familias migrantes con el catastro del MIMBU del 2019, donde estaban localizadas, y también las familias migrantes en el catastro del 2020-2021 que hemos realizado actualmente. Principalmente una de las tendencias que hemos visto es que ha disminuido porcentualmente la cantidad de familias viviendo en campamentos en el norte del país, aunque sigue siendo significativo en el país completo. La mayoría de las familias migrantes viviendo en ellos son principalmente latinoamericanos. Podemos ver principalmente las familias migrantes peruanas, que son aquellos que realmente como que están representados en mayor porcentaje, pero también podemos ver de que en este año en particular ha aumentado significativamente la proporción de familias migrantes viviendo en la región metropolitana, compuestas principalmente por haitianos seguido de peruanos. Y en términos netos, la región metropolitana es la que concentra mayor cantidad de familias migrantes, con 11.052 familias, las cuales representan un 57% de las familias migrantes totales viviendo en campamentos de la región metropolitana. Le sigue la región de Antofagasta con 4.866 familias, y después la región de Tarapacá y finalmente de Atacama. Si es que vemos el acceso a los servicios básicos, este es un punto clave en los cuales nos queremos enfocar. El servicio básico de los campamentos, la forma de acceder al agua es una de las más complicadas. Solamente el 93,3% accede de manera, el 93,3% accede de manera informal al acceso al agua. Principalmente destacan aquellas personas que acceden mediante un pinchazo a la red formal, pero significativo también, sobre un 30%, la cantidad de familias que acceden al agua potable a través de camiones aljibes. Estos están localizados principalmente en el norte del país, siendo principalmente las regiones de Tarapacá, de Atacama, de Coquimbo. Así, un 88% accede al servicio sanitario de manera informal y un 60% a conexiones de electricidad informales. Finalmente, si es que vemos el acceso al equipamiento urbano que pueden tener estos asentamientos informales,
el 26,5% de las comunidades no cuenta con ningún tipo de acceso a equipamiento urbano, y es preocupante de que incluso el 37,2% solamente de los campamentos cuentan con un espacio para botar la basura, un 33,8% accede al alumbrado público, lo que aumenta la percepción de inseguridad en estos asentamientos informales, y de hecho solamente un 18,9% cuentan con áreas verdes. En función de estas cifras, queremos hacer algún tipo de interpretación de cómo leerlas, y por lo tanto que nos tienen que llevar a ciertas estrategias a nivel nacional para ello. Lo más relevante es que acá podemos entender la problemática de los campamentos haciendo una analogía como si esto fuera una isla, ¿ya? Y esta isla, el año 2011, vale decir 10 años atrás, era una isla cerca de 27.000 familias que estaban viviendo en esa condición. Y de alguna manera las estrategias incluso que habíamos impulsado desde nuestra misma organización de Techo estaban orientadas a poder terminar con esa isla. Y esa isla, 10 años después, es prácticamente 3 veces la cantidad de familias. Estamos hablando de 81.000 familias conforme el último catastro realizado justamente por Techo y Fundación Vivienda. Sin embargo, nos parece interesante mezclar con datos que han surgido de estudios de Techo anteriores, año 2017, pero que han sido sumamente corroborados por datos que ha levantado el MIMBU en el catastro 2019. ¿Cuáles son estos? Que finalmente hay una relación intrínseca entre la población que se encuentra viviendo en campamentos con población que se encuentra viviendo en otra situación de exclusión habitacional. Vale decir, vemos que prácticamente 3/4 partes de la población que llega a vivir a campamentos, previo a vivir en situación de campamento, vivía en situación de allegamiento, hacinamiento o de arriendo informal. El 75% justamente de esa población, eso conforme al catastro que realiza el MIMBU el año 2019. Y asimismo, de las razones más relevantes que explican, que lo mostraba justamente en la presentación el ministro, de las razones más relevantes que derivan finalmente en llegar a un campamento están razones de índole económico, la cesantía, el aumento en los arriendos, la baja en el ingreso, entre otras razones. Y 1/4 de esa población, de la población que llega finalmente a vivir a campamento, declara como la principal razón la necesidad de independencia. ¿Vale? Es decir, podemos suponer que era una población que vivía en condiciones de allegamiento o hacinamiento. Esto tiene una consecuencia estratégica que es sumamente relevante, que es que en verdad lo que estamos viendo ahí no es una isla. Lo que estamos viendo ahí, como bien lo citaba el ministro, es la punta de un iceberg. Y eso, por lo tanto, a nosotros nos significa algunas definiciones que son bastante relevantes. ¿Por qué decimos que es la punta de un iceberg? Porque este iceberg en verdad no son 81.000 familias. 81.000 familias son solamente el campamento visible, ¿verdad? Pero debajo del agua se esconde una suerte de campamento invisible o campamento oculto, que es todo aquel campamento de familias que no pueden acceder a una vivienda digna y que están en situación de hacinamiento, de allegamiento, de arriendo informal, de alta precariedad habitacional, y que el único proxy que nosotros tenemos hoy día para poder identificar la magnitud de esa población, la magnitud de este iceberg con el cual estamos chocando hoy día, es el déficit habitacional, el cual va desde aproximadamente 500.000 familias que arroja la CACEN en 2017 hasta aproximadamente 750.000 familias que ha arrojado también los análisis de la Cámara Nacional de Construcción en función de los mismos datos, y que en las últimas semanas hemos justamente, me ha tocado escuchar atentamente al subsecretario plantear que este déficit estaría llegando aproximadamente a 600.000 familias, vale decir, un 10% de los hogares en nuestro país. Estamos hablando de millones de personas que viven sin el acceso a una vivienda digna y que están en una situación tanto o peor o igual que la situación de los campamentos. Es por eso que nosotros invitamos a la comisión, señor presidente, invitamos también al país, a los distintos actores, a no campamentizar esta discusión. Podemos cometer de nuevo el mismo error, podemos tropezar de nuevo con la misma piedra, de focalizarnos exclusivamente en cómo solucionar los campamentos sin entender que el campamento es un síntoma de una enfermedad y que por lo tanto no lo podemos terminar si no solucionamos la enfermedad en sí misma. Y la enfermedad es el acceso a la vivienda, que es cada día más difícil en nuestro país, especialmente para la población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad. Dicho esto, es que para tener algunas ideas de lo que estamos hablando, es que si estas 81.000 familias que viven en campamentos, por cada familia que se encuentra en un campamento, hoy día, conforme a los datos que podemos acceder, sabemos que hay otras 5 familias que están viviendo en condiciones de hacinamiento o allegamiento, y muchas de ellas están hoy día preguntándose si es necesario irse a vivir a un campamento actualmente. De hecho, si seguimos los datos, conforme el aumento que ha existido en los últimos 15 meses, en los últimos 16 meses,
de familias yéndose a campamentos, son más de 100 familias diarias que han tomado la decisión o se han visto obligadas o han llegado finalmente a vivir un campamento en nuestro país. ¿Qué es esto sino una emergencia nacional, una catástrofe que estamos viendo y que están hablando a través de estos datos? El déficit habitacional que se arroja, ¿cierto?, y se expresa en cada una de las CACEN que se han realizado. La última arroja aproximadamente 498.000 familias distribuidas de esa manera como se ven en aquella curva, pero se mantiene un déficit que es más o menos con algunas bajas y altas en distintos momentos, pero que ha sido bastante sostenido y que percibimos que en este último periodo también ha ido en aumento. La principal definición que nos debe llevar esto es que no podemos solucionar, por tanto, la problemática de los campamentos si no solucionamos al mismo tiempo el problema del déficit habitacional. Lo que nos dice esto es que campamento y otras formas de exclusión habitacional, como el hacinamiento, el arriendo abusivo, entre otras maneras, son dos caras de una misma moneda. Y por lo tanto, el déficit habitacional o el acceso a la vivienda es nuestro principal desafío al cual debemos abordar y que, por consecuencia, va a tener entonces un efecto en los campamentos. Sabemos que detrás de los campamentos hay muchos factores, ¿ya? Sabemos que hay factores también de gente que está buscando aprovecharse justamente de la vulnerabilidad, como bien lo ha mencionado el ministro en otras instancias frente a los medios de comunicación. Sin embargo, vemos que hay un problema estructural que permite que justamente esas familias puedan estar viviendo un problema de alta emergencia, que es el difícil acceso a la vivienda. Si nosotros solucionamos esa problemática, entonces vamos a permitir enfrentar el grosso del problema de una manera mucho más eficaz. Para poder darles algunas ideas de lo que estamos hablando, esta es una información que consigue justamente un comité de vivienda a través de la ley de transparencia respecto de cuánto fue la postulación al Fondo Solidario, al DS49 durante el año 2020. La información es brutal. Lo que nos plantea esto es que justamente postularon 213.000 familias al Fondo Solidario de Vivienda, de vivienda sin deuda. De esas 213.000 familias postularon para un cupo de 3.200 familias. Vale decir, acá hay 210.000 familias, de las cuales suponemos que la gran mayoría eran hábiles, ¿verdad? Eran vulnerables, que podían postular justamente este subsidio, las cuales quedaron nuevamente en la fila. Esto no es una problemática de la actual gestión y verlo así solamente nos ayudaría a no entender el fondo del problema. Lo que tenemos que hacer acá es sumar voluntades y es una problemática que nosotros estamos visualizando, que nuestra política habitacional actual no está siendo capaz de enfrentar la magnitud del problema al cual nos estamos visualizando. Es decir, el problema hoy día crece y tiene una magnitud que es mucho mayor de lo que la política habitacional puede justamente sostener. Y esto lo transforma finalmente en una realidad insostenible. Lo que estamos en presencia es de una demanda habitacional de una población altamente vulnerable por distintos tipos de soluciones y que la oferta habitacional que estamos brindando a esa población vía mercado o vía política o subsidio finalmente no llega a ser match con esa demanda y no es que de alguna manera logre absorberla en su gran mayoría, todo lo contrario. Deja un gran porcentaje de las familias que podrían eventualmente tener una solución sin solución, lo cual lleva finalmente a un fenómeno, como sabemos, de frustración, y por eso vemos que acá hay una realidad insostenible porque son familias sin derecho a bienes tan básicos como el techo, como el agua potable. En ese sentido celebramos el ímpetu que está, por ejemplo, detrás del programa 100+100, sobre todo en lo que es habitabilidad básica, digamos, humanitaria, que llamamos nosotros, y en eso estamos colaborando en todo lo que se pueda. Son niños y niñas también sin un espacio para estudiar, son personas más propensas a enfermedades y contagio, algo sumamente relevante en los tiempos actuales, son personas sin un lugar que cuidar, invertir o desde el cual proyectarse, con todos los efectos psicosociales que eso tiene para una familia. Son personas también viviendo en condiciones de riesgo e inseguridad, como bien se mencionaba, donde datos del Ministerio arrojan 27% de los campamentos están en esta situación, y además es una problemática que nos tensiona crecientemente la convivencia social. Este es un factor que me parece bien relevante poner a continuación. Este es un gráfico que mostraba Pía hace unas diapositivas atrás, y acá está hecho un zoom. Y escuché atentamente la presentación de Felipe Vera, justamente del BID, mencionaba 4 factores, pero hay un factor que no podemos olvidar y que se suma a esos otros 4 factores, que es la actual crisis sociopolítica que estamos viviendo. Este gráfico nos da cuenta de lo siguiente: la gran mayoría de los campamentos que se han instalado del 2019 en adelante se instalaron
post estallido social y pre cualquier tipo de efecto de la pandemia. 77 campamentos se instalaron en esa época. ¿Por qué? Y es porque, sin duda, lo que nosotros estamos en presencia es también de una dimensión del estallido social, que es una dimensión de un estallido en verdad habitacional. Estamos, lo que nos registra el catastro de campamento y este boom explosivo de la campamentación que ha existido en Chile, es también una forma de entender lo que ha sucedido en Chile respecto de nuestras confianzas, respecto de una crisis asociada justamente a la desigualdad, al acceso a las oportunidades, a la frustración. Nosotros decimos del sentimiento, la triple A de la exclusión social. Angustia, abandono y abuso que muchas familias perciben en zonas más excluidas y que termina siendo una situación de frustración. Lo que está detrás justamente de esto es también una desconfianza en las instituciones, una desconfianza en la posibilidad de conseguir una solución a través de las vías institucionales, y por lo tanto empieza a surgir un sistema alternativo de vivienda que creemos que es un factor sumamente relevante a poner dentro de los otros factores que bien mencionaba Felipe. Estamos en presencia entonces hoy día de una olla a presión que ya explotó. Estamos en presencia de un estallido habitacional. Nuestro sistema de vivienda, en ese sentido, nuestro diagnóstico es que se agotó para dar respuesta a la actual demanda que existe. Está desbordado y está creando, por lo tanto, un sistema de vivienda que es alternativo e informal, que está creciendo hoy día. Y esto debemos enfrentarlo como algo que sabemos enfrentar, como una emergencia nacional. Tenemos las capacidades, tenemos las ideas para ello. En el mismo ministerio, de hecho en el mismo Estado, existen las capacidades para enfrentar las emergencias a nivel nacional. El MIMBO es muy experto, de hecho, en esta misma materia. Y por lo tanto, debemos hacernos cargo en forma urgente, ¿ya? Esto no es una bomba de tiempo, como se podría leer. Esto es algo que está explotando. Y el catastro de campamentos que hemos arrojado de Techo y Fundación Vivienda, lo único que hace es mostrar con un gráfico esa explosión. Entonces, por lo tanto, acá podemos ver muchos factores, sabemos, ¿cierto? Ha aumentado la demanda, no solamente la magnitud de la demanda, también la diversidad, y no solamente de familias, también de inversionistas, y sabemos que cuando aumenta una demanda frente a un bien que mantiene su oferta, lo que aumenta, por lo tanto, es el precio. Y eso es lo que ha sucedido, ¿cierto? Ha aumentado el precio del suelo, 220% en los últimos 12 años aproximadamente. Eso hace que las familias más vulnerables queden aún más excluidas, pero tenemos políticas que todavía no han sido capaces de actualizarse, fundamentalmente políticas de suelo. Se valoran en el fondo los primeros inicios que hay respecto a políticas para poder regular de alguna forma o meter con más fuerza al Estado como gestor de suelo en esta materia, y también políticas habitacionales que no han sido todavía capaces de adaptarse a estos cambios en el entorno. Mi percepción, y que puede tener relación con esto, es que todavía en el Estado no tenemos dispositivos para leer la demanda. Hay una situación que es más bien reactiva, es gente postulando, ¿cierto?, el subsidio, más que un Estado yendo a buscar, probablemente porque nos falta justamente ahí todavía las capacidades. Tenemos altos filtros de barrera, y eso lo sabemos en el trabajo que hacemos de techo para la población, sobre todo más vulnerable, barreras que son administrativas. Puede durar 7 hasta 20 años una familia en buscar su vivienda habiendo sido parte de un comité, y eso genera esta frustración, genera este agotamiento que está demostrado en este estallido habitacional. También hay barreras, obviamente, económicas y también barreras sociales. Sabemos que Chile también es un país que puede discriminar fuertemente en todos los niveles. También vemos que hay un tema respecto a la gestión. La gestión sigue siendo sumamente centralizada. Hay actores que son más bien invitados dentro de una mesa de gestión de vivienda y que deberían tener un rol más central. Es el caso de los municipios, no quiero decir que no existan proyectos trabajándose con ellos, pero en términos generales no es un modelo hoy día de gestión de la vivienda que contempla a los municipios como un actor relevante en esto. Asimismo vemos que podrían haber iniciativas del tercer sector que nos parecen interesantes, de los mismos comités, y algo en eso hemos estado trabajando también con el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Vemos que hay un déficit, una brecha importante en el ámbito social. Hoy día los programas de organización de las familias, de participación de las familias y luego de la convivencia de esas familias son un fleco de la política habitacional. Esto es algo que ha ido generando mayor relevancia con el tiempo, pero aún sigue siendo una temática que está muy dispar respecto de su prioridad en una política que en verdad, más que política de infraestructura, debe ser considerada como una política social. Y por último, sabemos que acá siempre están los recursos escasos y por lo tanto, para poder dar frente a la problemática hoy, necesitamos disponibilizar de más recursos. Celebro nuevamente que tengamos este año un mayor presupuesto para estos temas. La pregunta es cómo lo hacemos que no dependa de un solo gobierno, sino que tengamos un acuerdo de política de Estado para que eso hagamos frente a la problemática de raíz. En tal sentido, lo que nosotros vemos es que las familias no pueden seguir esperando,
Chile no puede esperar. No nos da para esperar, en verdad. Como les decía, es insostenible no solo para esas familias, sino que para la convivencia nacional. Debemos y podemos como sociedad terminar con el déficit habitacional. Estamos en un momento propicio, estamos ante políticas de reactivación que tienen que tener un horizonte inclusivo, social y sostenible. Tenemos los recursos, esa es nuestra convicción, digamos, en Chile. Tenemos las ideas y también tenemos las capacidades. Y no solamente es justo, esto es bueno para todos y todas los que vivimos en este país. Hoy se necesita, por tanto, un acuerdo nacional para enfrentar esta emergencia, enfrentarla en el corto plazo, debemos empezar a enfrentarla desde hoy, y cerrar de esta manera el déficit de oferta habitacional para una demanda que hoy día es creciente. Y entonces nuestra convocatoria es que construyamos en conjunto, los distintos actores, la ruta para el déficit cero, porque vemos que acá a todos nos podría convenir, a todos los actores, tanto las familias que necesitan una vivienda, como los municipios, como al Estado central, como al país en términos generales, nos conviene, y lo hemos visto, entender la vivienda como un derecho no solamente individual, sino que social, ¿ya? Que tiene una externalidad positiva para todos. Por eso nosotros estamos convocando a un desafío muy concreto, que es construir la ruta hacia el déficit cero. Sabemos que este déficit cero no es solo un déficit habitacional. Sabemos que a través del déficit cero, una invitación que es un desafío concreto, donde hay que convocar a distintos actores públicos, privados, sociales, detrás de este déficit también está el desafío de cerrar otros déficits, en particular el déficit de empatía, el déficit de comunidad, el déficit de cohesión que tenemos hoy día justamente en el país, finalmente de confianza. Y para esto hay varios pasos bien en concreto. En primer lugar, tenemos un déficit financiero. Lo que nosotros proponemos es que creemos en Chile un fondo de respuesta habitacional que debe superar por 20 los presupuestos disponibles. ¿Y por qué? Porque todos los años nosotros gastamos aproximadamente 25 mil. Sebastián, perdona. Termino ahora. Esta es la última diapositiva, disculpe, señor presidente. Sí, correcto. Eso. Sigue nomás, por favor, sigue. Sabemos que todos los años gastamos entre 20 y 25 millones de UF orientados a la población más vulnerable para dar justamente entre 20.000 y 25.000 soluciones para esta población, al menos por ley de presupuesto. En tal sentido, si nosotros seguimos este ritmo, para el problema del déficit habitacional, que hablamos de 600.000 familias, vamos a terminarlo en 30 años si es que el problema no crece. Y resulta que el problema no aguanta 30 años. Debemos, por lo tanto, adelantar los recursos que sean necesarios y construir hoy día un fondo de respuesta habitacional que nos permita terminar con esto. Nosotros estimamos que sería más o menos 24.000 millones de dólares los que necesitamos para poder terminarlo dentro del plazo de un gobierno, al menos para construir justamente esta ruta. En segundo lugar, podemos tener los recursos, pero si seguimos con la misma gestión no lo vamos a lograr. Debemos descentralizar, por tanto, mucho más y transformar una gestión mucho más colaborativa, donde distintos actores, desde un municipio, una gobernación el día de mañana, o bien un comité o incluso una inmobiliaria pueda presentar proyectos para derrotar el déficit habitacional, que tengan como objetivo justamente postular este fondo de respuesta habitacional con un estándar similar al que tenemos hoy día, que son aproximadamente 1.000 UF, ¿cierto? La solución habitacional, si se fuera a dar hoy. Sin embargo, esto podría transformarse también, si fuera una solución, por ejemplo, de arriendo, en aproximadamente 150.000 pesos mensuales por un plazo de 20 años. Asimismo, vemos que podemos tener los recursos, podemos tener una buena gestión descentralizada, pero sin embargo, si no tenemos suelo, tampoco llegamos a ningún lugar. Hemos sabido que el DS49, gran parte de los subsidios que se han dado al respecto, se lo ha absorbido el aumento en el precio del suelo. Lo mismo está pasando hoy día con el DS19, sobre todo en zonas de fuera de la región metropolitana. Y lo mismo probablemente va a suceder con la glosa 12 y las propuestas del Banco de Suelo que se están hoy día elaborando. Por lo tanto, acá es necesario entender que el suelo público es clave. En el corto plazo, disponer de los suelos fiscales que se tienen, no solamente excepto el MIMBU, y es algo que se está trabajando también, entiendo, desde el mismo gobierno en traspasos, pero asimismo debemos avanzar en el largo plazo a que el Estado se entienda como un gestor de suelo y que si hay una inversión de infraestructura, esa inversión de infraestructura debe siempre contemplar desde el comienzo el Estado el asegurar, garantizar suelo en torno a esos sectores que van a aumentar su plusvalía, que van a aumentar su calidad de vida, para que queden garantizados para la población más vulnerable el día de mañana que no va a poder acceder a través del poder adquisitivo. Hay un déficit de ciudad en esto y debemos avanzar en este fondo de respuesta habitacional priorizando siempre valores para una ciudad justa, vale decir densificación equilibrada, equidad urbana, integración social, organización comunitaria, construcción sustentable, y por tanto los proyectos que tengan esos principios deben contar con incentivos y estándares dentro de este fondo de respuesta habitacional, y al mismo tiempo nos debe proveer la posibilidad de construir proyectos urbanos y acuerdos a nivel local entre distintos actores
para justamente proveer de estas soluciones. Y por último, entender que la política de vivienda debe ser una política social, por lo tanto, fortalecer toda arista que tiene relación con la organización de la demanda, con la organización de las familias, la participación de esas familias y la posterior convivencia en los distintos barrios, en distintos lugares donde vivan, porque sabemos que de ello depende la sostenibilidad, incluso la plusvalía de un condominio o una solución habitacional. Sin más que decir, solamente agradecer el espacio, señor presidente. Dejo la palabra y muchas gracias a todos los asistentes. No, muchas gracias a ti, Sebastián, a Pía, por la riquísima información que teníamos. Teníamos harto interés en escuchar el último catastro. Ministro, ¿sí? Solo en 60 segundos, presidente. Yo sé que aún queda mucho paño que cortar en intervenciones. Tres cosas. Primero, respecto a lo que decía Felipe en torno al, o sea, desde el BID, compartimos 100% que el status quo no es una posibilidad. Aquí se requiere hacer algo distinto. Eso es lo que estamos planteando tanto en la emergencia como en política pública. Hola, y a fuerza, weón. Hay algo ahí prendido, pero vamos a seguir. Y en segundo lugar, lo que decía Sebastián, adherimos. Los términos del acuerdo los conversaremos, digamos, pero creo que es muy útil aprovechar, en el buen sentido de la expresión, este año electoral y que el segundo semestre, eventualmente, esta es una idea que se lanza, los candidatos presidenciales pueden suscribir un compromiso con el país, un contrato con Chile, un pacto en materia de vivienda que nos permita garantizar que lo que estamos haciendo no va a ser algo estacionario, no va a ser algo únicamente que responda a la emergencia, sino que va a permanecer. Que no va a ser una política de gobierno del último año de nuestro gobierno, sino que va a ser una política de Estado que el próximo presidente, sea quien sea, la va a tomar. Creo que eso es muy relevante. Y tercero, presidente, entiendo que la comisión está citada a las 11:30. Yo tengo un compromiso fuera del ministerio a las 11:30. No sé si me libera en algunos minutos más. No sé si el subsecretario alcanza a quedarse. No, yo me quedo con ministro de todas maneras. Sí. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Ni un problema, ministro, ni un problema. No, presidente. No. Sí, Alejandro, es que nos falta todavía una exposición. Va a haber otra sesión, presidente, ¿no? Porque no vamos a alcanzar en esta, particularmente para escuchar también a los dirigentes sociales. Eso. No, sí, no, en esta ocasión justamente vamos a tener que hacer otra, Alejandro, porque nos queda la otra cara de la moneda, que es precisamente el ámbito de la visión social. Ahora tenemos las exposiciones de estos ámbitos técnicos, pero vamos a hacer la otra sesión para lo mismo precisamente, Alejandro. Creo que comparto absolutamente contigo y teníamos notado aquí que precisamente vamos a tener la otra cara del tema, ¿ya? Que es la cara humana, la cara social, la cara de la gente en definitiva, ¿ya? Nos queda, queremos darle el espacio, Luis Fuente. Luis Fuente viene del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luis, desgraciadamente siempre le pasa al último el poco tiempo que nos queda, pero hemos tenido tan rica información que nos va a servir de un potente insumo, ¿verdad?, para la sesión del 21. Y como dice Alejandro, también vamos a escuchar la voz de los dirigentes sociales. Así que, Luis, tienes la palabra y tienes la pantalla. Bien, presidente, muchas gracias. No sé si ven mi presentación y me escuchan bien. Así es, así es. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Saludar también a los senadores, agradecer mucho por esta instancia. También un saludo al ministro y al subsecretario, con quien tengo harta cercanía. Hemos trabajado en varias cosas. Bien, creo que esta sesión, sin duda, este tema debe ser una de las prioridades del país, ya que la vivienda y el acceso a la ciudad representa un piso mínimo para la vida digna. Por lo tanto, concuerdo totalmente con el diagnóstico que se hace respecto a la urgencia que tiene. Este gráfico me lo voy a pasar rápido, ¿sí? Porque es muy parecido al que mostró el ministro, al que mostró la Fundación Vivienda y Techo, ¿cierto? Y que por lo demás muestra el crecimiento sostenido de los campamentos, de las familias viviendo en campamentos, y quizá aquí solamente detenerme en que es bien impresionante, ¿cierto?, el crecimiento que tenemos desde el año 2007, justamente desde el momento aproximadamente en donde hemos ido mejorando nuestras políticas públicas en términos del Ministerio de Vivienda, porque hay que reconocer, ¿cierto?, que se han mejorado muchísimo los estándares, que se ha mejorado la localización. Sin embargo, concuerdo totalmente con el diagnóstico que plantea Sebastián. A pesar de eso, ¿cierto?, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, tenemos esta realidad
y esta realidad nos indica que hay algo de fondo, ¿cierto? De que el campamento es la cara visible de la crisis y no es el problema de fondo, tal como lo dice muy bien Sebastián, es el síntoma y no la enfermedad, y lo que tenemos que concentrarnos principalmente, ¿cierto?, es en la enfermedad. Entonces, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio, ¿cierto?, tenemos un crecimiento del déficit habitacional, tenemos un crecimiento de la población viviendo en campamentos. Entonces, bueno, el diagnóstico, ¿cierto?, nos habla, ¿cierto?, de que nuestras políticas no están siendo capaces de abordar esta problemática, pero además también hay otro tipo de complejidades, ¿cierto?, que vienen por las dinámicas urbanas. Y aquí me muestro, ¿cierto?, este gráfico que nos indica, ¿cierto?, el crecimiento que ha tenido el precio de las viviendas versus los ingresos de las familias, ¿cierto? Si nosotros vemos el análisis en un periodo corto de tiempo, ¿cierto?, que son los últimos 10 años, básicamente, que es lo que se observa en el gráfico, nosotros vemos que por cada peso que aumenta el ingreso de los hogares, la vivienda aumenta en 4 pesos. Entonces, esta es una de las causas por las cuales se genera, ¿cierto?, este problema del déficit habitacional, y nuestros estudios muestran, por ejemplo, de que cerca del 60 o 6 de cada 10 familias de la región metropolitana, por ejemplo, no tienen los ingresos suficientes como para acceder al mercado privado de viviendas. Por lo tanto, el abanico de población, ¿cierto?, que tiene que, con la cual tiene que intervenir, ¿cierto?, el Estado, apoyando ese acceso a la vivienda, es bastante amplio, y no solamente, como era en los años 60 o incluso a principios de los 80, no se restringe solamente a los grupos más vulnerables, a la gente que vive en campamentos, sino que cada vez hay más capas o más grupos, ¿cierto?, de clases medias que también se encuentran enfrentando este problema de acceso a la vivienda. De hecho, este diagnóstico, ¿cierto?, ha sido compartido incluso hasta por la Cámara Chilena de la Construcción, que plantea que en el caso de Chile, el acceso a la vivienda es severamente no alcanzable, con una metodología que ellos plantearon que también tiene esta relación entre, o esta brecha que se comienza a producir y que crece cada vez más, como ustedes pueden observar ahí en el gráfico, ¿cierto?, entre el precio de las viviendas y el ingreso de la familia. Y eso nos lleva, ¿cierto?, a un panorama en el cual de lo que se hablaba en nuestros cálculos en un estudio con la Fundación Invica, ¿cierto?, nos hablan de un déficit al año 2017 de 470.000 familias. Varios plantean, ¿cierto?, que este déficit en los últimos años ha aumentado en un 10 o en un 15% incluso. Y entre otras cosas, ¿cierto?, como decía, este déficit está gatillado por el aumento en el precio de las viviendas, por el aumento en el precio de los arriendos, ¿cierto? Y ha ido creciendo. Respecto al año 2015, con los mismos datos de la CACEN, este déficit aumenta en un 20%. Por lo tanto, vemos que ahí, a propósito de lo que planteaba Sebastián, ¿cierto?, respecto a que los campamentos son la punta del iceberg, vemos que el iceberg, ¿cierto?, hacia abajo tiene un bloque bastante amplio. O sea, no sacamos nada, ¿cierto?, con solucionar el problema de los campamentos, sino atacamos cuál es el problema de raíz, ¿cierto? Y el problema de raíz es el déficit habitacional, que está principalmente vinculado a los problemas de allegamiento que enfrenta nuestro país. Ahora, este problema, ¿cierto?, este gráfico que se observa ahí, tiene múltiples complejidades si nosotros lo desagregamos a nivel regional, ¿cierto? El déficit habitacional en las distintas regiones de nuestro país no es igual, tiene muchas diferencias, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio junto con la Fundación Invica, en donde nosotros analizamos, ¿cierto?, los subsidios otorgados, ¿cierto?, de los programas DS49, DS1 y DS19, y desagregamos el déficit habitacional a nivel regional, ¿cierto? Y nos encontramos con que el panorama es súper diverso, ¿cierto? En la zona norte, por ejemplo, existe un déficit habitacional que está más vinculado a los deciles 4 al 6, como ustedes pueden ver ahí en los gráficos, en el color naranja, ¿cierto? Mientras en la zona central de Chile el déficit está compuesto por distintos grupos, por lo tanto, las soluciones no pueden ser iguales, sino que tenemos unas diferencias que son importantes y una diversidad, ¿cierto?, de problemas del déficit habitacional. Por lo tanto, las vacunas que tenemos que inyectarles, ¿cierto?, este virus, a esta pandemia que nos inunda, tienen que tener características que son distintas. Y tienen que tener características que son distintas porque las causas que lo generan son diferentes. Y este no es un problema solo en Chile, ¿cierto? Felipe Vera nos contaba del caso de Latinoamérica, pero nosotros nos encontramos con que no solamente en el mundo en desarrollo existe un problema de la vivienda, sino que también en el mundo desarrollado, ¿cierto? Ayer, a propósito de esta exposición, preparando esta exposición, analizaba varios documentos de la Cámara de los Comunes, el Parlamento, ¿cierto?, en Inglaterra, y ellos decían, ¿cierto?, que
En Inglaterra se requieren cerca de 350.000 viviendas al año y solamente se están construyendo 240.000, es decir, están acumulando un déficit de 100.000 viviendas anuales. Distinto del panorama, por ejemplo, en España, que también existe un problema importante en términos del déficit de la vivienda, y ahí se produce la paradoja de un stock sobredimensionado de vivienda conviviendo con una demanda insatisfecha. Es decir, en el caso de España existen casas sin gente y gente sin casa, ¿cierto? Lo cual es una contradicción en sí misma. Y ahí hay unas causas que son globales, ¿cierto?, que nos enfrentan a este problema de la vivienda, que tienen que ver, entre otras cosas, con el proceso de financiarización de la vivienda, que tiene causas mucho más profundas. Y yo les recomiendo que puedan ver el documental que se llama Puig, ¿cierto?, Expulsión, que es bastante ejemplificador, ¿cierto?, del problema que se enfrenta a nivel internacional en el mundo desarrollado con la expulsión de las personas de las viviendas. Y en ese sentido hay que tener ojo en Chile, porque el panorama, lo que nos muestran las cifras, es que el proceso de financiarización también está entrando en Chile con fuerza en el desarrollo urbano. Hoy día, por ejemplo, cerca de un 44% de los departamentos que se venden en Santiago son para inversionistas. Imagínense, casi el 50% de las compras de departamentos son para inversionistas. Y que, bueno, hay instituciones financieras que tienen volúmenes de inversión muy gigantescas, ¿cierto? Por ejemplo, las compañías de seguro tienen más de 15.000 millones de dólares invertidos, ¿cierto?, en distintos tipos de elementos, ¿cierto?, que tienen que ver con lo inmobiliario, edificios de oficinas, viviendas, infraestructura, estacionamiento, etcétera, etcétera, y que una parte importante del suelo, en el caso del desarrollo urbano de Santiago, es comprado por compañías de seguro, ¿cierto?, con propósitos de mantener cierta inversión ahí y posteriormente venderlas para desarrollo. Entonces, el tema también están los fondos de inversión que tienen más de 3.000 millones de dólares de inversión. Entonces, hay un proceso de financiarización en sí que incide también en el proceso de valorización de la vivienda, del suelo urbano. Entonces, el panorama es bastante complejo porque hay factores que son globales, pero también locales. ¿Cuáles serían los principios para enfrentar este desafío? Primero, coincido totalmente, tenemos que dotar de ética a esta solución del problema del déficit habitacional como un desafío país, porque en la medida en que dotamos de ética a este desafío, ¿cierto?, más actores se van a sumar. Coincido, no voy a entrar en detalle por un tema de tiempo, ¿cierto?, con lo que plantea Sebastián, que esta frase es de él, ¿cierto?, que es un síntoma y la enfermedad real, ¿cierto?, es el déficit habitacional, de que no existe una bala de plata, ¿cierto?, que sea capaz de solucionar esta problemática, de que no es solamente un problema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Acá tienen que concurrir, ¿cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, porque también hay problemas de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, no es solamente un problema del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que un problema del Estado, un desafío del país. Para un problema que tiene múltiples soluciones, ¿cierto?, que tiene múltiples orígenes, se requiere de múltiples soluciones también, ¿cierto? No vamos a solucionar el problema del déficit con un solo decreto, con un solo programa, ¿cierto?, sino que necesitamos articular múltiples soluciones. Y también en ese sentido necesitamos que múltiples actores, ¿cierto?, se sumen a este desafío. Se habla mucho de los municipios, pero también, ¿por qué no involucrar a la sociedad civil? Hablar, por ejemplo, de las cooperativas de vivienda como una opción también para intervenir en esta problemática. También el sector privado, los gobiernos regionales y evidentemente también el municipio. Y también aquí tenemos un problema que es urgente, tal como plantea Sebastián, pero yo creo que como país podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Es decir, necesitamos repensar nuestra política habitacional para el largo plazo, pero tenemos que entregar soluciones también en el corto plazo. Entonces, por eso es que se plantean aquí una serie de aspectos que no sé si, presidente, si voy a alcanzar a verlos todos, pero voy a poner a disposición de la comisión, ¿cierto?, todos los documentos que van avalando cada uno de estos elementos, potenciar y dar sustentabilidad al banco de suelo. Por ejemplo, ya se planteaba anteriormente, ¿cierto?, el banco de suelo está basado principalmente en las permutas y en la compra de terrenos, pero sabemos que el suelo aumenta en un 8 o un 10% anualmente, por lo tanto ese banco de suelo tiene que tener sustentabilidad en el suelo por las demandas futuras. Tenemos que hacer modificaciones en los programas existentes de vivienda, ¿cierto? Crear programas especiales, por ejemplo, para los proyectos de regeneración urbana, por ejemplo, para la gente viviendo en campamentos. Tenemos que modificar el subsidio de arriendo, ¿cierto?, para que sea capaz de recoger las distintas realidades
y las distintas tipologías, ¿cierto?, de personas que son beneficiarias de este subsidio. Tenemos que aumentar fuertemente el parque público de vivienda, tenemos que utilizar la regeneración urbana como una herramienta para ir habilitando, ¿cierto?, o para recomponer ciertas zonas de la ciudad que tienen un potencial de localización importante y que podrían perfectamente ser lugares donde se construyan proyectos de vivienda, reconvertir, por ejemplo, antiguas zonas industriales, y ahí la regeneración urbana tiene un papel que es fundamental y tenemos que mejorar los instrumentos para poder utilizar esa herramienta con fuerza. ¿Y por qué no también plantearnos las cooperativas de vivienda como un proceso de autogestión? Y ahí hay ejemplos en Uruguay, en Canadá, que son bastante importantes. Yo posteriormente, bueno, presidente, lamento no tener el tiempo para mostrarlo y entrar en el detalle, pero tenía algunas propuestas, ¿cierto?, para cada uno de estos elementos, los dejo pasar y voy a poner a disposición todos los documentos, ¿cierto?, que van avalando todos los temas, por ejemplo, de regeneración urbana, del banco de suelos, del subsidio de arriendo, de las cooperativas de vivienda, y hay documentos, propuestas de parte del Instituto de Estudio Urbano. Creemos que en la ley de integración social se pueden incluir más cosas todavía y también tenemos un documento, ¿cierto?, que analiza sobre todo las últimas indicaciones que se le hizo al documento. Y quiero terminar por una cuestión de tiempo, presidente, con una conclusión, ¿cierto? Cuando uno analiza los documentos del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano del 2015, por ejemplo, con una propuesta de suelo, recientemente, ¿cierto?, una propuesta de regeneración urbana y así, ¿cierto? Ustedes saben que al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano concurre desde la Cámara Chilena de la Construcción hasta distintos grupos, ¿cierto?, universidades, fundaciones, etcétera, y existe mucho consenso técnico respecto a los cambios, las soluciones que se requieren para enfrentar este desafío país. Solo falta el consenso político para impulsar los cambios. Entonces yo creo que ahí ustedes como nuestras autoridades tienen un papel que es fundamental en plantear, ¿cierto?, que requerimos, ¿cierto?, requerimos de cambios que son importantes en nuestra política, cambios que son relevantes para la gestión de la ciudad, porque la ciudad se ha ido complejizando durante el último año en términos económicos, en términos sociales, en términos ambientales. Por lo tanto, requerimos repensar nuestra política pública, y eso no significa inmovilizarnos, sino que significa poder caminar y mascar chicle al mismo tiempo, y creo que somos capaces de hacer eso. Eso, presidente, agradezco mucho el espacio. Bueno, lamento la premura del tiempo, pero también lo entiendo. Y como le digo, me pongo a disposición para lo que se necesite, y también voy a poner a disposición todos los documentos que no alcancé, pero que muestran algunas opciones, ¿cierto?, en las cuales podemos ir aportando para solucionar este gran problema que tenemos como país. Muchas gracias. No, Luis, muchas gracias a ti. Disculpa, en realidad los tiempos, desgraciadamente son así, pero creo que a la antesala de esta sesión especial del 21, creo que hay insumos hiper valiosos y hay, en mi opinión, yo creo que tú señalabas al final, o sea, desde el mundo de la academia, desde el mundo de las entidades de investigación, existe absoluto consenso técnico de lo que hay que hacer. Y hay claridad por los caminos por los cuales, con más o menos bemoles, por dónde debemos transitar. Y tú nos llamas, ¿no es cierto?, nos convoca a un consenso político para llevar adelante también estos cambios que son necesarios. Y por otro lado, la Fundación Techo Chile nos llama a la construcción de un gran acuerdo nacional ante la emergencia que se está viviendo. Yo creo que sinceramente nos vamos, yo en lo personal, y no me queda la menor duda con todos los miembros de la comisión, ante la inminencia de la sesión especial, vamos a preparar precisamente algún proyecto de resolución final que tratemos de construir precisamente con ese consenso político respecto a la necesidad de impulsar acciones frente al problema que estamos viviendo. Lo vamos a preparar, lo vamos a socializar con las diferentes bancadas, a ver si a la Fundación Techo Chile, que nos convoca, ¿verdad?, y que para el ministro señalaba está disponible, ¿verdad?, para llegar a la construcción de un acuerdo nacional enfrentado a estos procesos electorales, políticos, constituyentes que estamos viviendo. Creo que hay un minuto precisamente para construir los consensos políticos, Luis, y hay los minutos para construir este acuerdo nacional ante la emergencia también, para lo que nos plantea Fundación Techo Chile. Tenemos bien poco tiempo. Yo creo que este es un tema que evidentemente no lo vamos a agotar acá. Evidentemente nos falta la otra mirada,
que es la mirada de las organizaciones sociales vinculadas a esta realidad, que va a mover la manera, ¿no es cierto? Nosotros también vamos a hacer un espacio, evidentemente, para escuchar a esas organizaciones a objeto de construir también un panorama general respecto a este particular. Así que con don Jorge Jens, con nuestro secretario de la comisión, vamos a coordinar los detalles. A los senadores les dejo, ¿verdad?, también solicitarles que nos puedan remitir algunas sugerencias de nombres para esta audiencia complementaria. Nos queda tan poco tiempo que me da no sé qué, ni siquiera pedirle la palabra, pero sí les vamos a agradecer a los expositores la remisión, ¿verdad?, a la Secretaría de los contenidos de cada una de estas exposiciones para hacérselas llegar también a todos los miembros y particularmente en general a los senadores. Yo creo que es un tema relevante, el tema sin duda que nos tocó hoy día analizar. Solamente me queda agradecerle sinceramente a los expositores. Nos han proveído de una cantidad significativa de insumos y nos comprometemos a los expositores a la construcción, a la colaboración y a sumarnos a la construcción de ese consenso político y particularmente de ese llamado a este acuerdo nacional, y esperamos sinceramente contar con el respaldo y con el patrocinio de todas las bancadas. Nos vamos a convocar durante estos días antes del 21 para hablar este documento. Así es que, amigos y amigas, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, le agradecemos sinceramente vuestra presencia. Muchas gracias por la riqueza de los contenidos a todos, y vamos a estar en contacto evidentemente en lo que nos viene por delante. Así que un abrazo muy cordial absolutamente a todos. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Chau, chau. Agradecer a todos los invitados. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias, senadores, presidente. Muchas gracias, Frau. Muchas gracias. Aplauso, secretario.